Clara Weston golpeó con la mano la ventana helada mientras lo veía pasar. Todas las mujeres del territorio de Montana habían soñado con llamar la atención de Victor Thornton. Todas las mujeres excepto ella. Ella era la hermana que nadie quería, la sombra detrás de la chica dorada. Pero el vaquero del caballo negro no miraba a Rose. Miraba directamente a Clara. Sus miradas se cruzaron a través del cristal cubierto de escarcha. 3 segundos, quizá 4. Luego se tocó el sombrero y siguió cabalgando, dejando a Hoof Prince en la nieve fresca como una promesa que ella no se atrevía a creer. Ese desconocido lo destruiría todo y le salvaría la vida. Si quieres ver cómo un caballero helado reescribió 2 destinos, quédate conmigo hasta el final. Deja un comentario con tu ciudad para que pueda ver hasta dónde llega esta historia. Esta es la historia de Clara. Territorio de Montana, noviembre de 1883. Clara, baja aquí ahora mismo. La voz de su madre la golpeó como una bofetada. Clara retiró la mano del frío cristal, dejando una huella fantasmal en la palma que se desvaneció con su aliento. El vaquero se había ido, engullido por la nada blanca del invierno de Montana. Sacudió la cabeza, tonta, mirando a extraños a través de las ventanas como una niña enamorada. Tenía 24 años, demasiado mayor para los cuentos de hadas. Clara, ven, madre. Vio su reflejo en el pequeño espejo junto a la puerta. El pelo oscuro ya se le escapaba de las horquillas. Ojos grises como nubes de tormenta. Una mandíbula que su madre calificaba de desafortunada y manos tan ásperas como las de cualquier peón agrícola. Rose tenía la belleza. Clara tenía la fortaleza. Ese era el trato. Lo había sido desde que nacieron. Las escaleras crujían bajo sus botas. Botas de trabajo, no las delicadas que llevaba Rose. Margaret Weston estaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados y la boca apretada como una cuchilla. Estás sucia. He estado en el granero. Puedo olerlo. Margaret frunció la nariz. Los Thornton llegarán en 6 horas. 6 horas, Clara. Y pareces como si hubieras estado revolcándote con los cerdos. No tenemos cerdos, madre. No te hagas la lista conmigo. Clara se mordió la lengua. 24 años de práctica lo hacían más fácil de lo que debería ser. ¿Dónde está Rose?, preguntó. Descansando, como debe ser. La voz de Margaret se suavizó, como siempre que hablaba de su primogénita. Esta noche todo cambia para esta familia. Tu hermana debe de estar perfecta. Siempre está perfecta. ¿Era eso sarcasmo? No, señora, solo la verdad. Margaret la observó durante un largo momento. Algo brilló en sus ojos, quizás decepción o simplemente agotamiento. Ya era difícil distinguir la diferencia. Límpiate, plancha la ropa de cama, limpia la plata. Se dio la vuelta. Y, por el amor de Dios, haz algo con ese pelo. Clara vio a su madre desaparecer en la cocina. El peso familiar se posó sobre sus hombros, el que había estado cargando durante tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía al estar erguida. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo. Su padre estaba sentado solo en la sala, mirando fijamente el fuego. Henry Weston había envejecido 1 década en el último año. La sequía se había llevado la mitad de su ganado. El banco se había llevado el resto de su orgullo. ¿Papá? Él levantó la vista, intentó sonreír, pero no lo consiguió. Hola, pajarito. Se acercó a él y se arrodilló junto a su silla. ¿Estás bien? Solo pensaba. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sabes que este matrimonio no tiene que ver con el amor, ¿verdad? Tiene que ver con la supervivencia, la nuestra, la del rancho, todo lo que construyó tu abuelo. Lo sé, papá. Rose lo entiende. Lo hace por todos nosotros. Se le quebró la voz. Odio que tenga que hacerlo. Clara le tomó la mano curtida. Ella quiere hacerlo. Dice que Víctor la hace feliz. ¿Lo cree de verdad? ¿Importa eso? Henry se quedó callado durante un largo rato. El fuego crepitaba y silbaba. Debería importar, dijo finalmente. Debería importar más que nada. Le apretó los dedos. Prométeme algo, Clara. Cualquier cosa. No te cases nunca con un hombre al que no ames. Ni por dinero, ni por este rancho, ni por mí. Tenía los ojos húmedos. Prométemelo. Te lo prometo, papá. Pero incluso mientras lo decía sabía la verdad. Nadie hacía cola para casarse con Clara Weston. Era fácil hacer una promesa cuando no tenías nada con lo que romperla. Encontró a Rose en el dormitorio de arriba, de pie ante el espejo de cuerpo entero, con su vestido de novia. No era el vestido de novia que llegaría en primavera,
pero se le parecía bastante. Seda blanca importada de San Francisco. Botones de perla que recorrían la espalda como una columna vertebral hecha de luz de luna. Rose parecía un ángel o un sacrificio. Difícil decir cuál de los dos. Bueno, Rose se giró con los brazos abiertos. ¿Qué te parece? Estás preciosa. No es eso lo que te he preguntado. Los ojos azules de Rose escrutaron su rostro. ¿Qué te parece? Clara se acercó y ajustó un pliegue de la tela. Creo que Victor Thornton es el hombre más afortunado de Montana. Y creo que tienes miedo. La compostura de Rose se quebró por un segundo. Luego se rió con esa risa brillante y ensayada que había perfeccionado durante años de ser observada. Miedo. No seas tonta. Me voy a casar con el hombre más rico del territorio. Eso no es lo que he dicho. Clara. Rose le tomó las manos. Para esto he nacido. Mi madre me ha estado preparando desde que aprendí a andar. La sonrisa adecuada, las palabras adecuadas, la forma adecuada de hacer que un hombre se sienta importante. Ella apretó sus manos. Soy buena en esto. Ser buena en algo no significa que debas hacerlo. Sí lo significa cuando salva a tu familia. Clara no podía discutir eso. Dios sabe que lo había intentado. ¿Lo amas? Preguntó en voz baja. Víctor, ¿lo amas? Rose se volvió hacia el espejo y alisó la seda sobre sus caderas. Cuando habló, su voz sonaba distante. Es amable conmigo, generoso. Me dice, eres la mujer más hermosa que he visto nunca. Tocó su reflejo. ¿Qué más podría desear? Un hombre que vea más allá de tu rostro, pensó Clara. Un hombre que te ame a ti, no a la idea que tiene de ti. Pero no lo dijo. Algunas verdades duelen demasiado. Ayúdame con estos botones, pidió Rose. Clara se colocó detrás de su hermana y empezó a desabrochar las perlas. Esta mañana he visto a un jinete, dijo. Venía del sur, se detuvo justo delante de mi ventana y se quedó mirando. ¿Mirando qué? A mí. Rose miró por encima del hombro y levantó una ceja. No lo digas así. ¿Cómo así? Como si fuera imposible. Rose se giró completamente y tomó el rostro de Clara entre sus manos. Oh, cariño, no quería decir eso. Sabes que creo que eres maravillosa. Maravillosa no es lo mismo que hermosa. No, es mejor. Rose le besó la frente. La belleza se desvanece, Clara. Lo maravilloso perdura. Palabras fáciles de decir para una mujer que nunca tuvo que ponerlas a prueba. Los Thornton llegaron a las 4, con su carruaje surcando la nieve como un cuchillo negro. Clara los observó desde la ventana del piso superior mientras bajaban. Cornelius Thornton primero, con su cabello plateado y su porte imponente, y luego su esposa Prudence, envuelta en pieles que probablemente costaban más que la casa Weston. Y Victor, Dios la ayudara. El hombre era guapo, alto y moreno, con rasgos tallados en mármol y ojos azules como el hielo invernal. Se movía como si fuera el dueño del mundo. Probablemente pensaba que lo era. Ayudó a Rose a bajar del porche donde había estado esperando. Idea de su madre. Presentarla como un premio en una subasta. Sus manos se tocaron. Él sonrió. Rose le devolvió la sonrisa. Una imagen perfecta, tal y como quería su madre. Clara se estaba dando la vuelta cuando los vio. Los jinetes detrás del carruaje. Por su aspecto, parecían peones de rancho. Hombres rudos montados en caballos aún más rudos. Y allí, al fondo del grupo, él, el vaquero de esa mañana, con su caballo negro, su sombrero negro y su rostro como tallado en piedra y erosionado por el tiempo. Levantó la vista hacia su ventana y se tocó el sombrero. El corazón de Clara se detuvo. Entonces su caballo siguió adelante, tras los demás, hacia el granero, y ella recordó cómo respirar. Clara, la voz de Margaret, aguda como siempre. Baja aquí. Apretó la palma de la mano contra la ventana una vez más. El frío le quemaba, pero no se apartó. Algo se avecinaba. Lo sentía en sus huesos. El comedor resplandecía con velas y tensión. Clara se sentó en el extremo más alejado de la mesa, donde su madre la había colocado, lo suficientemente cerca como para ser contada, lo suficientemente lejos como para ser ignorada. La vajilla buena brillaba, la plata relucía, todo era perfecto, todo excepto el nudo en el estómago de Clara. Más vino, señorita Weston. Levantó la vista. Uno de los sirvientes de los Thornton estaba a su lado con una botella en la mano. Estoy bien, gracias. ¿Seguro? Parece que le vendría bien algo más fuerte. El hombre le guiñó un ojo. En la cocina hay whisky, si le interesa. No me interesa. Déjala en paz, Marcus.
La voz vino de detrás de ella, baja, áspera, familiar. Clara se volvió. El vaquero estaba allí, limpio pero inconfundible. La misma cara curtida, los mismos ojos color whisky, la misma media sonrisa que hacía que algo se agitara en su pecho. Lo siento, Caleb. Marcus siguió adelante. No sabía que ella estaba comprometida. No lo está. Los ojos de Caleb se encontraron con los de ella. Solo pensé que preferiría que la dejaran sola. ¿Y cómo sabes lo que prefiero? ¿Es una suposición afortunada? Pasó junto a ella para sentarse entre los demás peones. Clara lo vio alejarse con el corazón, latiéndole con fuerza. ¿Quién es ese? Dio un respingo. Rose se había materializado a su lado con los ojos brillantes de curiosidad. Nadie. Solo un peón del rancho. Un don, nadie muy guapo. Rose ladeó la cabeza. Y te mira como si fueras la mujer más hermosa del mundo. No seas ridícula. No estoy ciega, Clara. Rose le apretó el hombro. Solo ten cuidado. Los hombres así no son para mujeres como nosotras. ¿Qué quieres decir con eso? Pero Rose ya se deslizaba de vuelta a su sitio junto a Víctor. La sonrisa fingida se reanudó. Mujeres como nosotras. Las palabras le quemaban. ¿Qué tipo de mujer era Clara exactamente? Del tipo que no merecía que la miraran. Del tipo que debía estar agradecida por cualquier migaja que la vida le tirara. Cogió su copa de vino y se la bebió de un trago. La cena se alargó eternamente. Plato tras plato de comida que Clara no podía saborear. Conversaciones que no podía seguir. Risas que le ponían los nervios de punta. Víctor presidía la mesa con el brazo apoyado en la silla de Rose y su voz se oía por encima del murmullo. Contaba historias sobre el transporte de ganado y los acuerdos comerciales, sobre los planes de expansión del rancho Thornton, sobre el futuro que estaba construyendo. Y, por supuesto, dijo, volviéndose hacia Rose, la pieza más importante de ese futuro está aquí, a mi lado. La mesa estalló en un aplauso cortés. Rose se sonrojó con gracia. Clara se sintió mal. Tu hermana es increíble, murmuró una voz. Prudence Thornton había aparecido en el asiento vacío a su lado. La mujer se movía como el humo, silenciosa y sofocante. Sí, señora, es hermosa, elegante, bien educada. Los ojos de Prudence recorrieron a Clara, evaluándola. Tú eres diferente. Eso me han dicho. No era un insulto, querida. Prudence sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. La belleza es común. La utilidad es rara. Víctor me dice que tú te encargas de las cuentas de la casa. Así es. Impresionante. La mayoría de las mujeres de tu edad apenas saben sumar. Se inclinó hacia ella. Cuando Rose se una a nuestra familia, necesitaremos a alguien que se encargue de ciertos asuntos domésticos, de la contabilidad, del personal, de las cosas de las que los hombres no se preocupan. Clara apretó la mandíbula. No soy una sirvienta, señora Thornton. Por supuesto que no. Serías parte de la familia. La sonrisa se agudizó. La familia cuida de la familia. ¿No está de acuerdo? Antes de que Clara pudiera responder, la voz de Víctor interrumpió. Madre, deje de acaparar a la señorita Clara. Levantó su copa hacia ella con encanto, irradiando calor como un fuego. Le estaba contando a su padre lo valiosa que es usted para esta familia, la forma en que mantuvo todo en marcha durante la sequía. Es admirable. Clara parpadeó. Usted sabe de eso. Me encargo de saberlo todo sobre las personas que me importan. Su sonrisa era cálida, sincera, incluso. Rose habla de ti constantemente. Dice que eres la persona más fuerte que conoce. Algo cambió en el pecho de Clara. Esperaba frialdad por parte de Víctor. Desprecio. No esto. Exagera. Clara logró decir. No lo creo. Víctor mantuvo su mirada. La fuerza reconoce la fuerza, señorita Weston, y yo la veo en ti. Por un peligroso instante, Clara casi sintió simpatía por él. Entonces vio un movimiento al otro extremo de la mesa. Caleb la observaba, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros, con algo que parecía una advertencia. Ella apartó la mirada. Después de la cena, la fiesta se trasladó al salón para tomar unas copas y bailar. Alguien había contratado a un violinista. La música era alegre y rápida, demasiado alegre para el peso que Clara sentía en los huesos. Se escabulló entre la multitud, atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. El frío la golpeó como un puñetazo, le robó el aliento y le quemó los pulmones. Ella lo agradeció. Las estrellas brillaban con crudeza sobre su cabeza, nítidas e indiferentes.
La nieve cubría el patio con un silencio blanco. Su aliento se condensaba en el aire helado. Vas a morir de frío ahí fuera. Ella no se dio la vuelta. Ya conocía esa voz. Quizá eso es lo que quiero. Los pasos crujían en la nieve. Él se detuvo a su lado, tan cerca que ella podía sentir su calor a pesar del frío. No, no es así. La voz de Caleb era tranquila. ¿Quieres huir? Eso es diferente. Clara finalmente lo miró. ¿Cómo sabes lo que quiero? Vi tus dibujos. Su corazón se detuvo. ¿Qué? Metió la mano en su chaqueta y sacó un libro encuadernado en cuero. Su cuaderno de bocetos, el que había dejado junto al arroyo esa mañana cuando huyó de él. Encontré esto junto al agua. Se te cayó. Ella se lo arrebató de las manos y lo apretó contra su pecho. ¿Los has mirado? Sí, son privados. Lo sé, lo siento. No parecía arrepentido. Eres buena, Clara. Muy buena. Tu forma de ver las cosas no se parece a la de nadie que haya conocido. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo el mundo conoce a las hermanas Weston. Sus labios se crisparon. La guapa y la lista. Eso no es. Es lo que dicen. No significa que sea cierto. Se volvió para mirarla de frente. A la luz de las estrellas, sus ojos eran de oro fundido. La belleza se desvanece. La inteligencia perdura. Me parece que tú has salido ganando. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso nunca. Nadie la había mirado nunca como él la miraba ahora, como si fuera algo digno de ver. ¿Quién eres?, susurró ella. Me llamo Caleb Hartley. Soy el capataz de los Thornton. Llevo 5 años con ellos. Y antes de eso no era nadie. Un huérfano de Texas. Trabajé en todos los territorios entre aquí y el Golfo. Hizo una pausa. Perdí a todos los que amaba cuando tenía 15 años. Desde entonces no he dejado de huir. ¿Huyendo de qué? De preocuparme, de tener esperanzas, de desear cosas que no se me permiten tener. Sus ojos se clavaron en los de ella. Hasta ahora, el aire entre ellos crepitaba. Clara lo sentía en sus huesos, su sangre, los lugares vacíos que nadie había tocado jamás. No me conoces, dijo ella. Sé lo suficiente. Sé que te sientas junto al arroyo todas las mañanas y dibujas como si tu vida dependiera de ello. Sé que amas a esa yegua gris más de lo que la mayoría de la gente ama a sus familiares. Sé que sonríes cuando crees que nadie te ve, y es lo más hermoso que he visto nunca. Los ojos de Clara ardían. Para. ¿Por qué? Porque esto no es posible. Tú eres un peón de rancho. Yo soy una Weston. Caleb se acercó. Tu nombre no me importa, Clara. El dinero de tu familia no me importa. Lo único que me importa es lo que veo cuando te miro. ¿Y qué es eso? Alguien por quien vale la pena luchar. Debería haberse marchado. Debería haber vuelto dentro, haber encontrado su lugar en las sombras, haber retomado el papel que había desempeñado toda su vida. En cambio, se quedó allí, en la oscuridad helada, dejando que las palabras de un desconocido descongelaran algo que había mantenido congelado durante 24 años. Dime algo, dijo. Cualquier cosa. Victor Thornton, ¿qué sabes de él? La expresión de Caleb cambió. La calidez desapareció de sus ojos, sustituida por algo frío y cauteloso. ¿Por qué lo preguntas? Porque esta noche lo has mirado como si quisieras meterle una bala entre los ojos. El silencio se extendió entre ellos. El viento aullaba. En algún lugar, el violín seguía tocando. No es lo que parece, dijo Caleb finalmente. ¿Qué significa eso? Significa que tu hermana se está metiendo en algo malo. Muy malo. Miró hacia la casa. Víctor ha estado comprometido 2 veces antes. Muchos hombres han tenido a ambas mujeres muertas antes de la boda. Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. Muerta. ¿Cómo? La primera se ahogó. Dijeron que fue a nadar sola por la noche y que la corriente la arrastró. Caleb apretó la mandíbula. Excepto que le tenía pánico al agua, ni siquiera se bañaba sin alguien en la habitación. A Clara se le heló la sangre, y la segunda se cayó de un caballo y se rompió el cuello. Él la miró a los ojos. Ella montaba a caballo desde los 3 años. Era la mejor amazona de 3 condados. Y su caballo, el animal más dócil que he visto nunca. Era imposible asustar a esa yegua. Podría ser una coincidencia. Podría ser. La voz de Caleb era monótona. También podría ser que Victor Thornton fuera muy bueno provocando accidentes cuando las mujeres no hacían lo que él quería. La mente de Clara daba vueltas. Pensó en Rose con ese vestido blanco, sonriendo con su sonrisa perfecta, caminando hacia un futuro que no entendía. ¿Por qué me cuentas esto? Porque alguien tiene que saberlo. Alguien que lo crea.
Le cogió las manos. Su agarre era cálido y fuerte. Llevo 5 años observándolo. Clara, la forma en que trata a los sirvientes cuando cree que nadie lo ve. La forma en que habla de las mujeres como si fueran ganado. La forma en que sus ojos se apagan cuando alguien se le opone. Entonces, ¿por qué no se lo has contado a nadie? ¿Quién me creería? No soy nadie. Un vagabundo sin nada más que un caballo y mi palabra. Sus manos se apretaron sobre las de ella. Pero tú eres su hermana. Puedes acercarte a él. Vigílalo. Encuentra pruebas. ¿Y luego qué? Entonces lo detendremos. Cueste lo que cueste. Clara lo miró fijamente. Este hombre al que había conocido hacía 12 horas. Este desconocido que había visto sus dibujos y la había llamado hermosa y ahora le pedía que lo ayudara a derribar a la familia más poderosa de Montana. Era una locura, imposible, peligrosamente arriesgado. ¿Por qué yo? Susurró ella. Caleb llevó su mano a sus labios y le dio un beso en los nudillos. El contacto la atravesó como un incendio forestal. Porque eres la única que ve lo que yo veo, dijo él. Porque has sido invisible toda tu vida, lo que significa que nadie te vigila. Y porque hizo una pausa, tragó saliva, porque he estado esperando toda mi vida a alguien como tú, y no voy a perderte por culpa de los juegos de Victor Thornton. La puerta trasera se abrió de golpe. Se separaron de un salto cuando el propio Victor entró en el porche, con su sonrisa perfecta firmemente en su sitio, pero con los ojos fríos y calculadores. Ahí estás, Caleb. Su voz era sedosa como el acero. Te he estado buscando. Lo siento, señor. Solo necesitaba un poco de aire. Claro, ahí dentro se está asfixiante. La mirada de Victor se desplazó hacia Clara. Señorita Weston, qué sorpresa encontrarla aquí sola en la oscuridad con mi jefe de caballeros. Ya me iba, dijo Clara. No hay prisa. Victor bajó los escalones, moviéndose entre ellos con deliberada facilidad. Caleb, hay que revisar los caballos. La temperatura está bajando y no quiero que ninguno se congele. Sí, señor. Caleb miró a Clara a los ojos al darse la vuelta para marcharse. Una sola mirada. Ten cuidado. Luego se fue, con las botas crujiendo en la nieve hacia el granero. Víctor lo vio alejarse, con una expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Clara y su encanto volvió a ser cálido como el verano. Tu hermana ha estado preguntando por ti, dijo. Quiere enseñarte el anillo. ¿El anillo? Pregunté oficialmente. Su sonrisa se amplió. Ella dijo, sí, por supuesto. La boda será en abril, la primavera en Montana. ¿Te imaginas algo más hermoso? Clara no podía hablar, no podía respirar. Todo lo que veía era a Rose, vestida de seda blanca, caminando hacia un hombre que podría haber matado ya a 2 mujeres. Enhorabuena, logró decir. Gracias, soy un hombre afortunado. Víctor se acercó. Demasiado. ¿Sabes, Clara? ¿Puedo llamarte Clara? Lo que dije en la cena sobre la fuerza era en serio. Reconocer la fuerza. Lo recuerdo. Bien, porque tengo planes para esta familia. Grandes planes. Y creo que tú podrías ser una parte muy importante de ellos. Sus ojos se clavaron en los de ella. Rose será mi esposa. Pero tú podrías ser mucho más. Una aliada, una compañera, alguien en quien puedo confiar para las cosas que realmente importan. Esas palabras deberían haberle halagado. En cambio, le pusieron la piel de gallina. ¿Qué tipo de cosas? Ya hablaremos más tarde. Le tocó la mejilla, un breve roce de dedos que le pareció una marca. Por ahora, entra, celebra con tu hermana. Esta es una noche feliz. Pasó junto a ella de vuelta a la casa. En la puerta, se detuvo. Y Clara, mantente alejada de Caleb Hartley. No es el tipo de hombre con el que una mujer como tú debería relacionarse. La sonrisa se agudizó. Confía en mí. La puerta se cerró detrás de él. Clara se quedó sola en la oscuridad helada, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente acelerada. Él lo sabía. Víctor sabía que algo había pasado entre ella y Caleb, y esa advertencia no era un consejo amistoso, era una amenaza. Miró hacia el granero, donde una sola linterna brillaba en la oscuridad. Caleb estaba allí, en algún lugar, la única persona en el mundo que veía lo que ella veía, que creía lo que ella creía. Tenía que tomar una decisión. Podía entrar, sonreír y asentir, fingir que todo iba bien, ver cómo su hermana se casaba con un monstruo, desaparecer en segundo plano como siempre había hecho, o podía luchar.
Clara se ajustó el chal para protegerse del frío y se dirigió hacia el granero. La nieve crujía bajo sus botas. El viento aullaba desde las montañas y, en algún lugar de la oscuridad, toda su vida estaba a punto de cambiar. Solo que ella aún no lo sabía. El granero estaba caliente por el calor de los animales. Los caballos resoplaban y pateaban en sus establos. Clara encontró a Caleb en el extremo más alejado, cepillando su gelatina negra con movimientos largos y constantes. No se volvió cuando ella entró, solo siguió cepillando. Creí haberte dicho que tuvieras cuidado, dijo. Estoy teniendo cuidado. Seguirme hasta el establo no es tener cuidado. Es imprudente. Quizás estoy cansada de tener cuidado. Se giró y la miró con esos ojos color whisky que parecían ver a través de sus muros. ¿Qué ha pasado, Víctor? Me advirtió que me alejara de ti. Es un hombre inteligente. Me tocó la cara. El cuerpo de Caleb se quedó inmóvil. ¿Qué ha hecho? Solo un cepillo. Nada inapropiado, pero la forma en que me miró, se abrazó a sí misma. Está tramando algo que me involucra. Lo sé. Caleb dejó el cepillo. Anoche le oí hablar con su madre sobre la otra chica del oeste, sobre lo útil que serías una vez que Rose estuviera instalada. ¿Útil cómo? No lo dijo, pero por la forma en que lo dijo, Caleb apretó la mandíbula. Los hombres como Víctor no mantienen a las mujeres a su lado por bondad, las mantienen porque son útiles. Y cuando dejan de ser útiles, no terminó la frase. No hacía falta. Clara se acercó. ¿Qué hacemos? Observamos, esperamos, recopilamos pruebas. La miró a los ojos. La conducción del ganado comienza en 3 días. Ambas familias van a realizar algún tipo de ritual de unión antes de la boda. Será una semana en la ruta. Pueden pasar muchas cosas en una semana. ¿Quieres que lo espíe? Quiero que protejas a tu hermana y a ti misma. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sé que te estoy pidiendo mucho. Apenas me conoces. No tienes motivos para confiar en mí. Yo confío en ti. ¿Por qué? Clara lo pensó. Lo pensó de verdad. Porque tú me ves, dijo finalmente. Nadie me ha visto antes. No como tú. Le tomó la mano. Y porque he pasado 24 años siendo invisible, estando a salvo, siendo cautelosa. Su voz se endureció. He terminado con la cautela. He terminado con la precaución. Si Victor Thornton es lo que dices que es, entonces voy a detenerlo, con o sin tu ayuda. Caleb la miró fijamente. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o respeto, o algo más profundo. Luego sonrió. Esa sonrisa auténtica que transformó su rostro curtido en algo casi hermoso. Una mujer increíble. Clara Weston. No lo olvides. La atrajo hacia él. No fue un beso. Todavía no. Solo la rodeó con sus brazos. Su calor se filtró en los lugares helados de ella. Vamos a superar esto, le susurró al oído. Juntos, pase lo que pase. Prométemelo. Prométemelo. Afuera, el viento aullaba desde las montañas. La nieve seguía cayendo y en algún lugar de la casa principal, un monstruo celebraba su compromiso con la hermana equivocada. Pero Clara ya no tenía miedo. Por primera vez en 24 años, tenía algo por lo que luchar. Alguien con quien luchar, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara detenerla. Pasaron 3 días, como 3 vidas. Clara se movía por la casa occidental como un fantasma, observándolo todo, sin decir nada. Pulía la plata, planchaba la ropa de cama y sonreía cuando su madre le decía que sonriera. Pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Y Víctor se dio cuenta. Ella lo sorprendió mirándola durante el desayuno de la mañana siguiente a la cena de compromiso. Esa misma mirada calculadora, esa misma sonrisa fría bajo la cálida superficie. Parece distraída, señorita Clara. Le pasó la mantequera y sus dedos rozaron los de ella. ¿Va todo bien? Solo estoy cansada. No he dormido bien. La emoción, imagino. Rose tampoco había pegado ojo. Miró a su hermana, que empujaba los huevos por el plato con precisión mecánica. ¿No es así, cariño? Rose levantó la vista y sonrió. No dejé de soñar con la boda. Espero que fueran buenos sueños, los mejores. Pero Clara lo vio entonces. La forma en que la sonrisa de Rose titilaba en los bordes. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando Víctor la tocaba. La forma en que sus ojos se perdían en la lejanía cuando creía que nadie la miraba. Su hermana estaba asustada. Clara esperó a que Víctor se excusara para hablar con su padre sobre el traslado del ganado. Entonces llevó a Rose al pasillo, fuera del alcance del oído. ¿Qué pasa? No pasa nada.
La voz de Rose era demasiado alegre, demasiado ensayada. ¿Por qué iba a pasar algo? No me mientas. Te conozco. La compostura de Rose se resquebrajó solo por un segundo. Luego se rió con ese sonido hueco que Clara estaba aprendiendo a odiar. Estoy bien, Clara. ¿De verdad? Solo estoy nerviosa por el viaje. ¿Una semana entera en la ruta con los Thornton? Se estremeció. Mamá dice que es importante pasar tiempo juntos antes de la boda. ¿Eso es todo? Rose dudó. Miró hacia el salón, donde la voz de Victor retumbaba en una conversación con su padre. Es diferente cuando estamos solos, dijo en voz baja. A Clara se le heló la sangre. ¿Diferente cómo? No lo sé. Simplemente diferente, más intenso, más... Rose se abrazó a sí misma. Hace muchas preguntas sobre ti, sobre mí, sobre dónde vas cuando sales a cabalgar por las mañanas. ¿Qué haces todo el día? ¿Con quién hablas? Rose la miró a los ojos. Parece muy interesado en ti, Clara. Y no de una forma que me guste. Antes de que Clara pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Se separaron de un salto cuando Víctor apareció por la esquina. Ahí estás, cariño. Deslizó un brazo alrededor de la cintura de Rose. Tus padres han accedido a dejarte viajar conmigo en el carro principal durante el trayecto. ¿No es maravilloso? Maravilloso, repitió Rose. Y Clara, la mirada de Víctor cambió. Ayudarás con el inventario de suministros. Lo entiendo. Muy práctico por tu parte. Alguien tiene que contar los frijoles. Ciertamente. Su sonrisa se agudizó. Aunque espero que encuentres tiempo para otras actividades. Caleb mencionó que eres una excelente amazona. El corazón de Clara dio un vuelco. Caleb, mi jefe de vaqueros. Creo que lo conociste en la cena. Los ojos de Víctor se clavaron en los de ella. Habla muy bien de ti. Muy bien, de hecho. Tuve que recordarle cuál es su lugar. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Clara lo sintió como una puñalada en la garganta. Apenas conozco a ese hombre, dijo. Bien, que siga siendo así. Víctor besó la sien de Rose. Nos vemos en la cena. Mañana saldremos al amanecer. Se alejó, con el eco de sus botas resonando en el suelo de madera. Clara lo vio marcharse, con las manos apretadas a los costados. Clara. La voz de Rose era débil. ¿Qué ha sido eso? Nada. Víctor siendo Víctor. Eso no es nada. Sonaba casi celoso. No seas ridícula. Se va a casar contigo. Pero las palabras sabían a ceniza en la boca de Clara. Y cuando miró a su hermana, la hermosa, asustada y atrapada Rose, sintió que algo se endurecía en su pecho. Fuera lo que Víctor estuviera planeando, ella lo detendría, aunque eso la matara. La conducción del ganado partió al amanecer, tal y como se había prometido. 200 cabezas de ganado de Thornton, conducidas por una docena de vaqueros, acompañadas por carros que transportaban provisiones y a los miembros de ambas familias. Los Weston viajaban en un modesto carro cubierto. Los Thornton viajaban con estilo, con cojines de terciopelo, accesorios de plata y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Clara había rechazado un lugar en cualquier carro. Prefiero cabalgar, le dijo a su madre. Puedo ser más útil a caballo. La desaprobación de Margaret era previsible. Una dama no la deja ir, Margaret. La voz de Henry sonaba cansada, pero firme. Clara sabe lo que hace. Así que Clara cabalgó junto al rebaño, con su cuaderno de dibujo metido en la alforja y la mirada fija en el horizonte. El viento de noviembre cortaba como una cuchilla, y las montañas se alzaban blancas y silenciosas en la distancia. No vio a Caleb hasta el mediodía. Apareció a su lado sin previo aviso, con su caballo negro siguiendo el ritmo de Storm. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «No deberías estar aquí», dijo él finalmente. «Tú tampoco. Víctor nos está observando. Déjale que mire». Caleb le lanzó una mirada, mitad advertencia, mitad admiración. «Vas a conseguir que nos maten a los dos. Quizás, pero al menos moriremos haciendo algo que importa». Él se rió. En realidad, soltó una risa áspera y sorprendida que hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Clara. «Eres una mujer increíble», repitió. «Lo que te dije antes iba en serio». «¿Qué parte?» «Todo. Cada palabra». Acercó su caballo y bajó la voz. «Anoche hablé con algunos de los otros peones y les pregunté sobre los compromisos anteriores de Victor». El pulso de Clara se aceleró. «Y Sarah Walsh, esa fue la primera. Su familia sigue en Wyoming. Su madre nunca creyó que el ahogamiento fuera un accidente». Caleb apretó la mandíbula.
Dijo que Sarah tuvo pesadillas con Victor durante semanas antes de morir. Le dijo a su madre que él le daba miedo. Y la segunda mujer, Emmeline Porter, su hermano es abogado en Helena, intentó investigar después de su muerte, pero los Thornton lo callaron, sobornaron al sheriff, enterraron todo el asunto. Clara se sintió mal. ¿Cómo puede la gente permitir que eso suceda? El dinero manda. El dinero de los Thornton grita. Los ojos de Caleb se endurecieron, pero los abogados guardan registros, cartas, declaraciones de testigos. Si podemos llegar a Helena, hablar con el hermano de Emmeline, después del viaje, si sobrevivimos tanto tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. Clara miró hacia la parte delantera de la caravana, donde Victor cabalgaba junto al carro principal, con una mano apoyada posesivamente en la puerta donde Rose estaba sentada, oculta a la vista. Está tramando algo, dijo. Lo noto. Yo también. Caleb siguió su mirada. Ha estado demasiado tranquilo, demasiado controlado. Normalmente, cuando Victor no consigue lo que quiere, hace que la gente pague por ello. Pero desde la cena de compromiso, ha estado agradable. Quizás ha conseguido lo que quería. ¿Te refieres a Rose? Caleb negó con la cabeza. Victor no quiere a tu hermana. No realmente. Ella es solo un premio, algo bonito que mostrar. Entonces, ¿qué quiere? Caleb se quedó callado durante un largo momento. Cuando habló, su voz apenas se oía por encima del viento. Control. Eso es lo único que quieren los hombres como él. Control sobre todo, sobre todos. La miró. Tu hermana es hermosa, pero no es un reto. Hace lo que le dicen. Sonríe cuando se supone que debe sonreír. ¿Y yo? Tú eres diferente. Te rebelas. Cuestionas las cosas. Algo cambió en su expresión. Victor no puede soportarlo. Por eso está tan interesado en ti. Quiere quebrarte, hacerte útil, como él mismo dijo. Clara sintió frío. No tenía nada que ver con el tiempo. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que no puede? Caleb no respondió. No tenía por qué hacerlo. Esa noche acamparon en un claro natural junto a un arroyo helado. Encendieron fogatas. Montaron tiendas de campaña. El olor de la carne cocinándose llenó el aire momentáneamente, enmascarando la tensión que crepitaba bajo la superficie. Clara ayudó con la cena, cortando verduras y revolviendo ollas junto al cocinero de Thornton, un hombre canoso llamado Dodge, que parecía verlo todo y no decir nada. Tú eres la otra chica del oeste, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Soy yo. He oído hablar de ti. La lista. El cuchillo de Clara se detuvo. ¿Eso es lo que dicen? Eso es lo que dice Caleb. Los labios de Dodge se crisparon. El chico tiene buen ojo, mejor que la mayoría. Caleb habla de mí. Caleb no suele hablar de nada, por eso es interesante cuando lo hace. Dodge finalmente la miró. Sus ojos eran agudos bajo unas cejas grises y tupidas. Un consejo, señorita. Sea lo que esté planeando, hágalo rápido. Victor tiene poca paciencia y su hermana acaba de encender la mecha. ¿Qué quiere decir? Pregúntele usted mismo. Está junto al arroyo llorando a lágrima viva. Clara dejó caer el cuchillo y echó a correr. Encontró a Rose acurrucada en una roca a la orilla del agua, con los brazos alrededor de las rodillas y los hombros temblando. La luz de la luna convirtió su cabello dorado en plateado y sus lágrimas en diamantes. Rose. Clara se arrodilló a su lado. Rose, ¿qué ha pasado? Nada. Estoy bien. Solo... Para. Deja de mentirme. Clara agarró las manos de su hermana. ¿Qué te ha hecho? Rose se derrumbó. La compostura que había mantenido durante días se hizo añicos como hielo fino. Me agarró del brazo, susurró. Después de cenar, cuando le dije que estaba cansada y que quería dormir en mi propia tienda en lugar de... No pudo terminar. Clara miró la muñeca de su hermana. Incluso en la penumbra, podía ver los moretones que se estaban formando. 4 marcas con forma de dedos como sombras en la pálida piel de Rose. Lo mataré. No. Rose apretó con fuerza. No, Clara, por favor. Fue culpa mía. No debería haber discutido. Debería saber qué. Dejar que te obligara. Es mi prometido. Tiene derechos. No tiene nada. La voz de Clara temblaba de furia. Ningún hombre tiene derecho a tocarte así. Ningún hombre. Ni siquiera si estás casada con él. No lo entiendes. Si rompo el compromiso, papá lo perderá todo. El rancho, el ganado. Mamá ya está hablando de lo que haremos con el dinero de los Thornton. Las lágrimas de Rose fluían más rápido.
No puedo arruinar esto. No puedo. Tú no estás arruinando nada. Él sí. Clara, escúchame. Clara tomó el rostro de su hermana entre sus manos y obligó a Rose a mirarla a los ojos. Sé cosas sobre Victor, cosas que te helarían la sangre. Ha hecho esto antes, Rose, a otras mujeres. Y esas mujeres, dudó. ¿Cuánto podía decir? ¿Cuánto creería Rose de esas mujeres? ¿Qué? Están muertas. Rose palideció. ¿Qué? Sus dos anteriores prometidas murieron antes de la boda. Les llamaron accidentes, pero no fueron accidentes. Clara agarró a su hermana por los hombros. Mata a las mujeres que no hacen lo que él quiere. Y si te casas con él, detente. Rose se apartó. Basta. Te lo estás inventando. Estás celosa. ¿Celosa de qué? De mí. De lo que tengo. Siempre has estado celosa. La voz de Rose se elevó. No pudiste encontrar marido. Así que ahora intentas destruir mi oportunidad de ser feliz. Las palabras golpearon a Clara como una bofetada. ¿Eso es lo que piensas? Después de todo lo que... Creo que has estado pasando demasiado tiempo con ese peón del rancho. Los ojos de Rose se endurecieron. Sí, os he visto montando juntos, hablando al borde del campamento. Victor me habló de él. Dijo que te estaba llenando la cabeza con mentiras sobre la familia. Victor es el mentiroso. Victor es el monstruo. Victor me ama. Victor no sabe lo que es el amor. Se miraron fijamente, respirando con dificultad. Hermanas que habían crecido en la misma casa, dormían en habitaciones contiguas, compartían secretos, sueños y esperanzas. Ahora, separadas por algo que ninguna de las dos podía nombrar. Vete, Clara. La voz de Rose sonaba hueca. Vete, Rose. Lo digo en serio. Déjame en paz. Clara se quedó allí un largo rato observando a su hermana llorar. Luego se dio la vuelta y regresó al campamento. Su corazón se había hecho añicos y no estaba segura de poder volver a recomponerlo. Encontró a Caleb esperándola entre las sombras, entre dos carros. Lo oí, dijo en voz baja. No pude evitarlo. Aquí se oye todo. Ella no me cree. ¿Esperabas que me creyera? Clara negó con la cabeza. Sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaban. Pensé que si le decía la verdad... A veces la verdad no es suficiente, no cuando alguien ha pasado toda su vida creyendo mentiras. Caleb se acercó. Está asustada. Clara estaba asustada, confundida y atrapada. Eso no la hace tener razón, pero la hace humana. Él le hizo daño. Vi los moretones. El cuerpo de Caleb se tensó. ¿Qué? Le agarró la muñeca. Le dejó marcas. La voz de Clara se quebró, y ella lo defiende, diciendo que fue culpa suya. Hijo de Caleb se dio la vuelta, apretando y aflojando los puños. Lo mataré. Lo juro por Dios. No. Clara le agarró del brazo. Todavía no. Así no. Entonces, ¿cómo lo detenemos si ella no nos escucha? Encontramos pruebas. Pruebas reales. Algo que ni siquiera Rose pueda negar. Caleb se volvió hacia ella. Sus ojos estaban oscuros por la furia, pero debajo de eso ella vio algo más. Confianza. Fe. El comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. ¿Cómo? Preguntó él. Victor lleva registros. Caleb lo mencionó una vez. Su padre está obsesionado con la documentación, las cartas, los contratos, todo lo que está por escrito. La mente de Clara se aceleró. Si Victor había hecho esto antes, podría haber algo. Pruebas, correspondencia con las otras familias, algo. ¿Quieres registrar sus cosas? Quiero averiguar a qué nos enfrentamos. Eso es peligroso. Si te pilla, ya me ocuparé de ello cuando suceda. Clara levantó la barbilla. Ya he dejado de ser cautelosa. Recuérdalo. Caleb la miró fijamente y luego sonrió lentamente. Eres una mujer increíble, dijo por tercera vez. Ya lo sabes, sigue diciéndolo. Puede que empiece a creértelo. Extendió la mano, le acarició la cara con sus manos ásperas y le secó las lágrimas de las mejillas con los pulgares. Yo lo creo lo suficiente por los dos, dijo. Y cuando esto termine, cuando Víctor se haya ido y tu hermana esté a salvo, voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas lo especial que eres. El corazón de Clara se estremeció. ¿Esa es una promesa? Es un voto. Entonces la besó. No con delicadeza, ni con cuidado. Un beso que quemó el frío, el miedo y la duda. Un beso que sabía a esperanza, a whisky y al viento salvaje de Montana. Cuando finalmente se separaron, Clara temblaba. Nunca comenzó a decir. Lo sé. Caleb apoyó su frente contra la de ella.
Yo tampoco. No así. ¿Qué hacemos ahora? Esta noche dormimos. Mañana vigilamos y cuando sea el momento adecuado, dijo él con mirada feroz, acabamos con ese bastardo. Los 3 días siguientes fueron una agonía. Clara observó a Víctor como un halcón, tomando nota de cada palabra, cada gesto, cada sutil crueldad oculta bajo su encantadora superficie. Vio cómo controlaba los movimientos de Rose, dónde se sentaba, qué comía, con quién hablaba. Vio cómo se le tensaba la mandíbula cuando Rose se reía con otra persona. Vio la fría furia que brillaba en sus ojos cuando las cosas no salían exactamente como él había planeado. También vio cómo la observaba. Empezó el segundo día. Lo pilló mirándola fijamente al otro lado de la hoguera con una expresión indescifrable. Cuando sus miradas se cruzaron, él esbozó esa sonrisa perfecta que tanto había practicado y levantó su taza en un brindis silencioso. Ella no le devolvió la sonrisa. «Te está poniendo a prueba», murmuró Caleb esa noche, con una voz apenas audible mientras estaban sentados al borde de la hoguera. «Intentando averiguar lo que sabes. Deja que se pregunte. Es un juego peligroso, Clara. Yo no voy a jugar». El tercer día trajo un cambio en el tiempo. Las nubes llegaron desde el oeste, pesadas y oscuras, y la temperatura bajó hasta que Clara podía ver su aliento incluso al mediodía. El ganado se inquietó, con los ojos en blanco y movimientos nerviosos. «¿Se avecina una tormenta?», dijo Dutch, entrecerrando los ojos para mirar al cielo. «Por lo que parece, una grande». «¿Cuánto tardará?», preguntó Clara. «Esta noche, quizá antes», sacudió la cabeza. «Tenemos que encontrar un refugio mejor. Llevar el rebaño a algún lugar protegido antes de que se desate el infierno». La noticia se extendió rápidamente por la manada. En una hora, habían cambiado de rumbo, dirigiéndose a un cañón a unos 8 kilómetros al este que ofrecía protección natural contra el viento y la nieve. Clara cabalgaba con los peones, ayudando a mantener al ganado unido mientras el cielo se oscurecía y el viento se hacía más fuerte. Storm relinchaba nervioso bajo sus oídos, encogiéndose con cada ráfaga. «Tranquila, chica», le dijo Clara acariciando el cuello de su yegua. «Lo superaremos». Pero incluso mientras lo decía, sentía cómo la inquietud se apoderaba de ella. Algo se avecinaba, algo más allá de la tormenta, solo que aún no sabía qué. Llegaron al cañón cuando empezaron a caer los primeros copos. Las paredes se alzaban a su alrededor como centinelas de piedra que bloqueaban lo peor del viento. El ganado se agrupó en un recinto natural. Los humanos se acurrucaron bajo lonas y rocas, preparándose para una larga noche. Clara ayudó con la cena. Tenía las manos entumecidas a pesar de los guantes. No perdía de vista la carreta de Rose, donde su hermana había permanecido todo el día escondida. Víctor no la había dejado salir. «Está bien», dijo cuando Clara intentó ver cómo estaba. «Solo está descansando. El viaje ha sido duro para ella. Me gustaría verla. No quiere verte». La sonrisa de Víctor no se alteró. Hubo un intercambio de palabras duras. Las hermanas, ya sabes, siempre tan dramáticas. Clara apretó los puños. «Es mi hermana y será mi esposa, lo que significa que su bienestar es ahora mi preocupación». Víctor se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Le sugiero que se centre en sus propios asuntos, señorita Weston. Parece tener muchas distracciones». La amenaza era clara. Clara se obligó a sonreír. «Por supuesto, señor Thornton. Mis disculpas por extralimitarme». «No hay necesidad de disculparse. Al fin y al cabo, somos familia». Le dio una palmada en el hombro, un gesto que le puso la piel de gallina. «Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que tratar con mi padre». Se alejó, dejando a Clara temblando de rabia contenida. Encontró a Caleb detrás del carro de suministros, revisando las pezuñas del caballo a la luz de una linterna. «Necesito ver a Rose», dijo sin preámbulos. «Esta noche». Él levantó la vista y vio algo en su rostro que le hizo soltar el limador de pezuñas. «¿Qué ha pasado?» «Víctor la tiene encerrada en ese carro. No deja que nadie se acerque a ella. Puede que no sea nada. Puede que solo esté protegiéndola. No la está protegiendo. La está aislando». La voz de Clara temblaba. «Tú mismo lo has dicho. Eso es lo que hacen los hombres como él. Aíslan a las mujeres de cualquiera que pueda ayudarlas». Caleb se quedó en silencio durante un largo rato. El viento aullaba sobre las paredes del cañón. La nieve caía con más fuerza, más rápido, tiñendo el mundo de blanco. «Esta noche no es seguro», dijo finalmente.
La tormenta está empeorando y Víctor tiene hombres vigilando. Si intentas llegar a esa carreta, yo esperaré. Pero Caleb Clara le agarró del brazo. No podemos dejar que esto siga así mucho más tiempo. Ayer vi su cara. Se está derrumbando. Y una vez que se derrumbe por completo, no terminó. No tuvo que hacerlo. Mañana, dijo Caleb, cuando pase la tormenta, Víctor siempre se adelanta para comprobar el camino. Mientras él no está, ve a ver a Rose. Dile lo que tengas que decirle, y si sigue sin escucharte, los ojos de Caleb se oscurecieron. Entonces lo haremos por las malas. ¿Cuál es la manera difícil? La llevamos con nosotros. Los dos huimos. Clara lo miró fijamente. ¿Huir a dónde? A Elena, el hermano de Emmeline. Una vez allí, podemos contactar con las autoridades, contarles todo lo que sabemos. Le tomó las manos. No es el plan más seguro. Ni siquiera es un buen plan, pero puede que sea el único que tenemos. Víctor vendrá tras nosotros. Que lo intente. Clara miró a este hombre, este vaquero que no tenía más que un caballo y su palabra, y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, por una mujer a la que apenas conocía, por una hermana que ni siquiera les creía. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Ya te lo he dicho. Dímelo otra vez. Caleb llevó sus manos a sus labios y besó cada una de sus palmas. Porque vale la pena luchar por ti, dijo. Porque vale la pena salvar a tu hermana y porque he estado esperando toda mi vida algo por lo que valga la pena morir. Sus ojos se clavaron en los de ella. Creo que por fin lo he encontrado. La tormenta llegó a medianoche. Clara yacía despierta en su tienda, escuchando el aullido del viento y el chasquido de la lona. La nieve se amontonaba contra los laterales, presionando como manos frías. Pensó en Rose sola en ese vagón, con nada más que su miedo como compañía. Pensó en Víctor durmiendo profundamente en su tienda calefactada, soñando con lo que soñaban los monstruos como él. Y pensó en Caleb, en la forma en que la miraba, en la forma en que la besaba, en la forma en que creía en ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma. Había pasado 24 años siendo invisible, siendo práctica, siendo la hermana que nadie notaba, pero él la notaba. Y mañana todo cambiaría. Aún no sabía cómo. No sabía qué traería la tormenta, qué haría Víctor, o si alguno de ellos saldría con vida. Pero por primera vez en su vida, Clara Weston no tenía miedo. Estaba preparada. El viento aullaba más fuerte. La nieve caía con más fuerza. Y en algún lugar de la oscuridad, Rose Weston lloraba hasta quedarse dormida, sin saber que la salvación estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, o que el peligro estaba aún más cerca. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un mundo sepultado en un silencio blanco. Clara salió de su tienda antes de que nadie se despertara. Sus botas se hundían en la nieve hasta las pantorrillas. El frío le quemaba los pulmones con cada respiración. Pero no le importaba el frío. No le importaba nada excepto llegar a ese carro. Estaba a mitad de camino cuando una mano le agarró del brazo. ¿A dónde crees que vas? Victor Thornton estaba detrás de ella, completamente vestido a pesar de lo temprano que era, con una sonrisa tan fría como el aire que los separaba. A ver cómo está mi hermana. Rose está durmiendo. Entonces esperaré a que se despierte. No. Le apretó el brazo con más fuerza. No lo harás. Clara lo miró a los ojos. Vio la advertencia en ellos. La amenaza apenas oculta bajo la superficie. Es mi hermana, señor Thornton, y es mi prometida, lo que significa que su bienestar es mi responsabilidad. Se inclinó hacia ella. Su aliento se condensaba entre ellos. He sido paciente contigo, Clara. Más paciente de lo que te mereces. Pero mi paciencia tiene límites. La mía también. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez. O algo más oscuro. Ten cuidado. Su voz se redujo a un susurro. Mucho cuidado. Las mujeres que se cruzan en mi camino suelen arrepentirse. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Le soltó el brazo y dio un paso atrás. Ahora ve a ayudar a Dutch con el desayuno. Hazte útil. Eso es lo que se te da bien, ¿no? Ser útil. Clara quería golpearlo. Quería gritar la verdad a todos los que estuvieran al alcance de su voz, pero se obligó a sonreír, a asentir y a alejarse como la sombra obediente que él esperaba que fuera. Encontró a Caleb junto a los caballos, con la mandíbula apretada por la tensión. Lo vi, dijo antes de que ella pudiera hablar. No pude oírlo, pero lo vi. Me amenazó. Dijo que las mujeres que se le enfrentan se arrepienten. Las manos de Caleb se cerraron en puños.
Eso lo decide todo esta noche. Nos vamos esta noche. Y la tormenta, el camino será peligroso. Lo sé. Se volvió hacia ella, pero quedarse es más peligroso. Está escalando, Clara. Lo he visto antes. Cuanto más aprieta, más rápido se rompe. Rompe a las mujeres, a las que murieron. La voz de Caleb era áspera. Intentaron abandonarlo, las dos. Sarah hizo una maleta 2 días antes de ahogarse. Emmeline tenía que reunirse con su hermano la mañana en que se cayó del caballo. A Clara se le heló la sangre. ¿Crees que las mató porque intentaron huir? Creo que Victor Thornton nunca renuncia a lo que considera suyo. Caleb la agarró por los hombros. Esta noche, cuando oscurezca, hay un paso por la cresta oriental, un antiguo sendero minero. Es difícil de encontrar si no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Cogemos a Rose, cogemos los caballos y no paramos hasta llegar a Elena. Ella sigue sin creerme. Entonces la convenceremos o la llevaremos de todos modos. Sus ojos eran feroces. No voy a dejar atrás a ninguno de los dos. Clara asintió. Sintió que algo se rompía en su pecho. Miedo, esperanza y amor, todo mezclado. Esta noche, susurró. Esta noche. El día transcurrió lentamente, como un animal herido. Clara siguió con su rutina habitual, ayudando con las comidas, comprobando las provisiones, manteniéndose visible para cualquiera que pudiera estar observando. Pero su mente se aceleraba con planes y contingencias. Con todo lo que podía salir mal, Rose salió del carro al mediodía, pálida y con los ojos hundidos. Victor caminaba a su lado, con una mano en su codo, guiándola como a una niña que no podía valerse por sí misma. Clara intentó llamar la atención de su hermana. Rose apartó la mirada. «No duerme», murmuró Dutch cuando Clara pasó junto a él junto al fuego. «La oigo llorar a través de las paredes del carro todas las noches. Cada vez es peor. Sé que ese hombre tiene al diablo dentro». Dutch escupió en la nieve. «He visto a otros como él. No cambian, solo se vuelven mejores ocultando lo que son. ¿Por qué sigues trabajando para ellos? Un hombre tiene que comer». Dutch se encogió de hombros. «Además, huir no sirve de nada. Victor Thornton tiene mucho poder. Es mejor quedarse cerca. Observar. Esperar». ¿Esperar qué? Dutch la miró con algo de complicidad en sus viejos ojos. A alguien lo suficientemente valiente como para detenerlo. La tarde trajo otro cambio en el tiempo. Más nubes llegando desde el oeste, más nieve amenazando en el horizonte. «Debemos ponernos en marcha», anunció Cornelius Thornton. «Atravesar el valle antes de que llegue la próxima tormenta». Se reunió al ganado. Se cargaron los carros. Toda la caravana se puso en marcha de nuevo, avanzando con dificultad por la nieve, que en algunos lugares llegaba hasta el vientre de los caballos. Clara cabalgaba junto al rebaño, con la mirada constantemente en movimiento, observando a Victor, observando a Rose, buscando cualquier oportunidad para estar a solas con su hermana. La oportunidad llegó 3 horas más tarde. Victor se adelantó para explorar el camino, llevando consigo a 2 de sus hombres. El carro de Rose se detuvo para arreglar una rueda suelta. Y por un momento, solo unos preciosos minutos, Rose se quedó sola. Clara desmontó antes de que nadie pudiera detenerla. Rose. Su hermana levantó la vista desde donde estaba sentada en una roca, envuelta en pieles que no podían ocultar lo delgada que se había vuelto, lo frágil. «Vete, Clara, no puedo hacer eso. No quiero hablar contigo. No me importa». Clara se arrodilló en la nieve y tomó las manos de Rose, a pesar de que su hermana intentaba apartarlas. «Mírame, por favor». Los ojos de Rose estaban enrojecidos, vacíos, los ojos de una mujer que ya se había rendido. «¿Qué quieres?» «Quiero salvarte la vida». Rose se rió. Un sonido quebrado. «¿De qué?» «De un marido rico, de una vida cómoda. Estás siendo ridícula». «Estoy siendo sincera». Clara le apretó las manos. «Cuéntame lo de anoche. Cuéntame lo que pasó en ese vagón». Rose se quedó quieta. «No pasó nada. No mientas. No a mí. No ahora». La voz de Clara se quebró. «Vi tu cara esta mañana. Te oigo llorar a través de las paredes. Algo pasó y necesito que me digas qué fue». El silencio se extendió entre ellas. El viento aullaba. La nieve comenzó a caer de nuevo. Ligeras ráfagas que se posaban en el cabello dorado de Rose. Él quería. La voz de Rose era apenas un susurro. Dijo que era su derecho. Como mi futuro marido, el corazón de Clara se hizo añicos. ¿Lo hizo? No. Luché. Le arañé la cara. La mano de Rose se deslizó hacia su garganta,
hacia los moretones que Clara ahora podía ver por encima de su cuello. Él se enfadó. Dijo que si alguna vez volvía a rechazarlo, no pudo terminar, no tuvo que hacerlo. Clara abrazó a su hermana, la sostuvo mientras Rose sollozaba contra su hombro. Sintió cada pedazo roto de la esperanza de su hermana perforar su propio corazón. «Te dije la verdad», murmuró Clara sobre las otras mujeres, sobre lo que él es. «Sé que ahora me crees». Rose se apartó. Tenía el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos estaban claros por primera vez en días. «Te creo. Entonces ven conmigo esta noche». Caleb conoce un camino a través de la cordillera oriental. Podemos llegar a Helena en 2 días. Allí hay un abogado que nos matará. La voz de Rose era monótona. Si huimos, nos matará. Te matará si te quedas. Al menos será rápido. No. Clara la agarró por los hombros. No, Rose. No voy a dejar que te rindas. No voy a dejar que ese monstruo gane. ¿Qué otra opción tengo? Me tienes a mí. Clara apoyó la frente en la de su hermana. Tienes a Caleb. Tienes gente que te quiere, que luchará por ti. Solo tienes que dejarnos hacerlo. Rose cerró los ojos. Un sollozo se le escapó. Tengo mucho miedo, Clara. Lo sé. Yo también tengo miedo. Clara se apartó y le secó las lágrimas de las mejillas a su hermana. Pero prefiero tener miedo y ser libre que estar a salvo y atrapada. ¿Tú no? Durante un largo momento, Rose no respondió. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Esta noche, cuando oscurezca, prepárate. Clara. Rose le agarró la mano cuando Clara empezó a levantarse. Siento lo que dije, no haberte creído. Ahora me crees. Esto es lo que importa. Te quiero. Yo también te quiero. Clara le apretó la mano. Ahora cierra los ojos y actúa con normalidad. No podemos dejar que sospeche nada. Rose asintió y enderezó la espalda. Y cuando arreglaron la carreta y Victor regresó de explorar, lo saludó con esa sonrisa ensayada, la que Clara siempre había odiado, pero que ahora rezaba para que funcionara un poco más. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de sangre y fuego. Clara encontró a Caleb en el borde del campamento, ensillando 3 caballos a la sombra de una formación rocosa. «Ella viene», dijo. Caleb levantó la vista. El alivio inundó su rostro curtido. «Ella te cree. Cree lo que Víctor le hizo». La voz de Clara estaba tensa. Lo intentó anoche. Ella se defendió, pero lo entiendo. Caleb apretó la mandíbula. Razón de más para actuar rápido. Tengo las provisiones preparadas. Suficientes para 3 días y somos cuidadosos. La tormenta está empeorando. Lo sé. No hay remedio. Terminó de apretar la última correa. Nos vamos en 2 horas. Cuando todos se hayan acostado, nos reuniremos en el extremo este de la manada, donde las rocas forman ese arco natural. Víctor tiene hombres vigilando. Sé cuáles. He estado intercambiando whisky por amistad toda la semana. Caleb casi sonrió. Es increíble lo que un borracho no se da cuenta. Clara asintió. Sentía el peso de todo lo que le oprimía. Caleb, sí. Si esto sale mal, no será así. Pero si sale mal, se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. No será así, repitió. Porque no voy a dejar que te pase nada. A ninguno de los dos. Hice una promesa. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Entonces confía en mí. Confía en esto. Le besó la frente. 2 horas. Estate preparada. 2 horas nunca le habían parecido tan largas. Clara regresó al campamento, ayudó a servir la cena, sonrió cuando Víctor levantó su copa para brindar por el progreso de la conducción, fingió que todo era normal mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Rose desempeñó su papel a la perfección. Se rió de las bromas de Víctor, se inclinó hacia él, no dio ninguna señal del terror que Clara sabía que se agitaba bajo su superficie. La nieve caía con más fuerza a medida que se hacía de noche. El viento se intensificó y aullaba con furia creciente a través del cañón. El ganado se inquietó, agrupándose, con el aliento humeando en el aire helado. «Va a ser una noche mala», murmuró Dodge mirando al cielo. «Peor que la de anoche». «¿El rebaño?», preguntó Clara. «Está nervioso. No hace falta mucho para asustarlo con un tiempo como este». Sacudió la cabeza. «Recemos para que no haya una estampida. En este cañón no hay ningún sitio al que huir». A Clara se le hizo un nudo en el estómago, una estampida en una ventisca, en un cañón con paredes por 3 lados. Tenía que sacar a Rose de allí inmediatamente. Se dirigía hacia la carreta de su hermana cuando una mano le agarró del hombro. «¿Vas a ver algún sitio, Víctor?»
Su agarre era de hierro, su sonrisa era de hielo. A ver cómo está Rose, parecía pálida durante la cena. Rose está bien. Acabo de arroparla yo misma. Estoy segura de que le gustaría ver a su hermana y estoy segura de que no. Los dedos de Victor se clavaron en su hombro. Sabes, Clara, he estado pensando en nuestra conversación anterior sobre las mujeres que se me cruzan. Lo recuerdo. ¿De verdad? Porque no parece que te lo estés tomando en serio. Se inclinó hacia ella. Sé lo que estás planeando. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de los caballos, los suministros, tu pequeño vaquero merodeando como si realmente importara? A Clara se le heló la sangre. No sé de qué estás hablando, mentirosa. La voz de Víctor era suave, mortal, pero te daré crédito. Casi lo consigues. Casi. Hizo un gesto con la mano libre. Dos hombres salieron de las sombras. Entre ellos, arrastrado por la nieve, estaba Caleb. Tenía la cara ensangrentada. Tenía las manos atadas, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Clara, ardían de furia y desafío. No. Clara respiró. Sí. Víctor la empujó hacia adelante. ¿De verdad creías que un peón de rancho podría ser más listo que yo? ¿Podría quitarme lo que es mío? Rose no es tuya. Yo no soy tuya. Nadie te pertenece. Todos me pertenecen a mí. La compostura de Víctor se resquebrajó, revelando algo monstruoso en su interior. Todos en este territorio, todos los que trabajan en mis tierras, comen mi comida, respiran mi aire. ¿Y tú? Le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. Ibas a ser útil, cooperativa, pero ¿ahora? La soltó con un empujón que la hizo caer de bruces en la nieve. Ahora solo eres un estorbo, Víctor. Cornelius Thornton apareció entre los carros, con el rostro pálido. ¿Qué está pasando aquí? Nada, padre. Solo estamos resolviendo algunos problemas. ¿Problemas? Cornelius miró a Caleb, a Clara y a la sangre que manchaba la nieve. Esto no parece nada. La chica del oeste planeaba huir, llevarse a su hermana y avergonzar a nuestra familia. La voz de Víctor volvió a ser tranquila, controlada. Las pillé a tiempo. Esa no es Clara, empezó a decir ella. Cállate. La mano de Víctor le golpeó la cara. El golpe le hizo ver estrellas. Víctor. Cornelius agarró a su hijo por el brazo. Ya basta. No eres tú mismo. Soy exactamente yo mismo, padre. Por primera vez en años, soy exactamente yo mismo. Entonces Víctor se soltó de las manos de su padre. Estoy cansado de fingir, cansado de comportarme bien, mientras gente inferior intenta quitarme lo que he construido. Lo que tú has construido, hijo. ¿Quién eres tú? Sarah Walsh, Emmeline Porter. La voz de Clara sonó más fuerte de lo que se sentía. Pregúntale por ellas. Pregúntale cómo murieron. Se hizo el silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Cornelius se volvió hacia su hijo, con algo en los ojos. Víctor, ¿de qué está hablando? Nada. Mentiras. Los desvaríos de una mujer celosa. Eran tus prometidas. Las dos. La voz de Cornelius temblaba. Me dijiste que sus muertes fueron accidentes. Fueron accidentes. ¿Lo fueron? Clara se puso en pie. La sangre le goteaba del labio partido. Sarah le tenía pánico al agua. Nunca iba a nadar sola. Y Emaine, la mejor amazona de 3 condados, murió al caerse de un caballo manso. Cállate. Tu hijo es un asesino, señor Thornton. Y si dejas que se case con mi hermana, ella acabará igual que las demás. Te he dicho que te calles. Víctor se abalanzó sobre ella, pero Cornelius se interpuso entre ellos. ¿Es cierto? Preguntó el anciano. Su voz era apenas un susurro. Víctor, hijo, dime que no es cierto. La máscara de Víctor cayó por completo. Lo que quedó era algo que Clara nunca había visto antes. Furia pura y descarnada, retorcida por años de conseguir todo lo que quería y destruir cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Eran débiles, dijo. Todos ellos, débiles, desagradecidos e inútiles. Les di todo y trataron de abandonarme para humillarme. Sus labios se curvaron, recibieron lo que se merecían. Cornelius retrocedió tambaleando como si le hubieran disparado. Dios mío, susurró. Dios mío, ¿qué has hecho? Lo que tenía que hacer, lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Víctor sacó una pistola de su abrigo. Ahora apártate, padre. Tengo asuntos pendientes. Víctor, apártate. El disparo rasgó la noche, pero no provenía de la pistola de Víctor. Clara se dio la vuelta. Detrás de ella, todavía atado pero de alguna manera erguido, Caleb había conseguido hacerse con una de las armas de su captor.
El hombre que lo había estado sujetando yacía en la nieve, agarrándose el hombro. ¡Corre!, gritó Caleb. ¡CL, corre! Víctor disparó. El tiro salió desviado y rebotó en la pared del cañón. El ganado, ya nervioso, finalmente se desbocó. La estampida fue instantánea. En un momento, el rebaño estaba controlado. Al siguiente, 200 animales en pánico se precipitaban por el cañón como una avalancha viviente. Clara fue arrojada al suelo mientras los cuerpos pasaban a su lado. Las pezuñas golpeaban la tierra a pocos centímetros de su cabeza. El ruido era ensordecedor. El mugido del ganado, los gritos de los hombres, el estruendo de los disparos perdidos en el caos. Se puso en pie a toda prisa y buscó frenéticamente a Rose. Allí estaba la carreta de su hermana, justo en el camino de la estampida. Rose. Clara echó a correr. La nieve se le pegaba a las botas. El ganado se arremolinaba a su alrededor, tan cerca que podía sentir su calor. Se agachó, esquivó y de alguna manera se mantuvo en pie. La puerta del carro se abrió de golpe. Rose salió rodando con su camisón blanco ondeando al viento. Su rostro era una máscara de terror. Clara. Clara llegó hasta ella justo cuando el primer animal chocaba contra el carro y lo volcaba. Agarró la mano de Rose, la sacó de allí y echaron a correr. No había ningún sitio al que ir. Las paredes del cañón se alzaban por 3 lados. La estampida lo llenaba todo entre ellos. Caleb apareció a caballo, atravesando de alguna manera el caos. Se agachó, subió a Clara detrás de él y luego se puso delante. ¡Agárrate! Cabalgaron contra la corriente. El caballo relinchaba. Caleb luchaba por cada paso. El ganado chocaba contra ellos, daba vueltas y seguía corriendo. El ruido era más fuerte que cualquier cosa que Clara hubiera experimentado jamás. Un rugido de puro terror animal que le sacudió los huesos. Llegaron a la pared del cañón. Una estrecha cornisa lo suficientemente ancha para un caballo. Caleb los apretó contra la piedra mientras el rebaño pasaba a toda velocidad. Rose sollozaba sobre el hombro de Clara. Clara abrazó a su hermana, rezó y observó cómo el río de ganado se vertía por el cañón como una inundación. Y entonces, en medio del caos, lo vio. Víctor, a pie, tropezando entre la estampida, de alguna manera ileso, con la mirada fija en ellas con intención asesina. Caleb, lo veo. Víctor levantó su pistola. Caleb se movió, se interpuso entre las mujeres y el disparo. La bala le alcanzó en el hombro. Cayó hacia atrás contra Clara, con su sangre caliente en las manos de ella. ¡No!, gritó Clara. ¡No, no, no! Víctor seguía avanzando, luchando entre el ganado, levantando su arma para disparar de nuevo. Y entonces un toro lo embistió. Ocurrió tan rápido que Clara casi no lo vio. En un momento, Víctor estaba de pie. Al siguiente, estaba en el suelo, pisoteado por las pezuñas y los cuernos y el peso de su propia destrucción. No se levantó. La estampida duró una eternidad, o tal vez solo unos minutos. Clara no sabía decirlo. Sostenía el cuerpo destrozado de Caleb con un brazo y el tembloroso cuerpo de Rose con el otro, y veía cómo el mundo se acababa y volvía a empezar en un río de ganado y nieve. Cuando por fin se detuvo, cuando pasó el último animal de la manada y el cañón quedó en silencio, Clara miró la carnicería y no sintió nada. Nada excepto el latido del corazón de Caleb, débil pero constante contra su palma. Caleb le tocó la cara. Caleb, quédate conmigo. Abrió los ojos y la miró. Estás a salvo, susurró. Gracias a ti. Merece la pena, sonrió. Esa misma sonrisa que había transformado su rostro curtido en algo hermoso. Siempre merece la pena. No te atrevas a morir, ni lo sueñes, tosió. La sangre manchaba sus labios. Te hice una promesa. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Entonces confía en mí. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Solo confía en mí. Se desmayó en sus brazos. Clara lo abrazó mientras caía la nieve. El viento amainaba y la primera luz gris del amanecer se deslizaba por las paredes del cañón. Su hermana estaba viva. El monstruo estaba muerto. Y el hombre al que amaba se desangraba en sus brazos. No sabía si sobrevivirían. No sabía qué vendría después. Pero había una cosa que tenía clara. Había dejado de ser invisible, de tener cuidado, de ser la hermana que nadie notaba. Pasara lo que pasara, ella lo afrontaría de pie y nunca más volvería a huir. El médico llegó al mediodía del día siguiente, traído desde la ciudad más cercana por uno de los peones del rancho que había sobrevivido. Era un hombre delgado, con manos firmes y ojos cansados,
y no hizo preguntas sobre los cadáveres que se cargaban en los carros, ni sobre la sangre que manchaba la nieve. Clara no se había separado de Caleb desde la estampida. Lo habían trasladado a una de las tiendas que quedaban, y lo habían acostado en una cama improvisada con mantas y pieles. La bala le había atravesado el hombro. «Ha sido una bendición», dijo el médico, aunque no lo parecía cuando Caleb gritó mientras le limpiaban y cosían la herida. «Vivirá», dijo el médico finalmente, secándose las manos con un paño. «Ha perdido mucha sangre. Estará débil durante un tiempo, pero es fuerte. Está hecho como la tierra misma». A Clara casi le fallaron las rodillas. «Gracias. No me des las gracias todavía. Necesita descansar. Descansar de verdad. No como se descansa cuando se conduce ganado». El médico preparó su maleta. «Llévenlo a un lugar cálido, a un lugar seguro, y recen para que no le dé fiebre». Rose apareció en la entrada de la tienda. Cuando el médico se marchó, parecía un fantasma, pálida y demacrada, envuelta en ropa prestada, porque la suya se había perdido en la estampida. «¿Cómo es que está vivo?» Clara tomó la mano de su hermana. «¿Cómo estás?» «No lo sé». La voz de Rose sonaba vacía. «Sigo esperando sentir algo. Alivio, dolor, cualquier cosa. Pero no siento nada. Es el shock. Se te pasará». «¿De verdad?» Los ojos de Rose se encontraron con los de ella. «Víctor está muerto. Clara, el hombre con el que se suponía que me iba a casar, el hombre al que no pudiste acabar, el hombre que te habría matado». Clara le apretó la mano. «No te sientas culpable por haber sobrevivido. No te atrevas. No me siento culpable. Ese es el problema». Rose retiró la mano. «Me siento libre. Por primera vez en meses, siento que puedo respirar». «¿Qué tipo de persona me convierte eso?» «Humana. Te convierte en humana». Caleb se movió en la cama. Abrió los ojos y encontró el rostro de Clara. «Hola», dijo ella en voz baja, inclinándose hacia él. «¿Estás bien? El médico te ha curado, Rose». Su voz era apenas un susurro. «Ella está aquí. Está a salvo». Los ojos de Caleb se posaron en Rose, que permanecía inmóvil junto a la entrada. Algo pasó entre ellos, quizá comprensión o gratitud. «Gracias», dijo Rose en voz baja. «Por lo que habéis hecho, los dos. No ha sido nada», logró decir Caleb. «Lo fue todo», dijo Rose con voz quebrada. «Y siento no haber creído, no haber escuchado, Para». Caleb extendió su mano buena. «No es culpa tuya. Nada de eso. El único culpable está muerto. Por tu culpa. Por culpa del ganado». Caleb casi sonrió. «Nunca me gustó eso, tío. Supongo que a ellos tampoco». Clara se rió. Le sorprendió el sonido, la sensación en su pecho. Después de todo lo que había pasado, reír parecía imposible. Pero allí estaba, riendo mientras el hombre al que amaba yacía sangrando. Su hermana estaba destrozada y el mundo entero se había puesto patas arriba. Quizás eso era sobrevivir. Quizás eso era esperanza. «Descansa», le dijo a Caleb, dándole un beso en la frente. «Estaré aquí cuando te despiertes. Promételo, promételo». Los 3 días siguientes fueron un caos. Cornelius Thornton se derrumbó 1 hora después de ver el cuerpo de su hijo. «El corazón», dijo el médico. El anciano estaba vivo, pero apenas podía moverse de su carreta, incapaz de hablar, moverse o comprender la destrucción que había causado su familia. Prudence Thornton se negó a alejarse del lado de su marido. Clara la vio de refilón a través de la puerta de la carreta. Una mujer convertida en piedra, con el rostro inexpresivo y la mirada perdida. Se abandonó la conducción del ganado. La mitad del rebaño se había dispersado durante la estampida. La otra mitad estaba siendo reunida por los peones que quedaban, pero no había nadie que los guiara, nadie que tomara decisiones, nadie que se hiciera cargo. Así que Clara lo hizo. «Tenemos que ir al pueblo», le dijo a Dutch la segunda mañana. «Envía un mensaje a Elena, a las autoridades. Todo lo que ha pasado aquí debe quedar documentado». Dutch arqueó una ceja. «¿Ahora das órdenes? Alguien tiene que hacerlo. Es justo». Casi sonrió. «¿Y qué pasa con Thornton? Cornelius necesita un médico de verdad, mejor que el que tenemos aquí». Clara apretó la mandíbula y habrá preguntas sobre Víctor, sobre las mujeres que mató. La gente merece respuestas. Eso va a abrir un nido de serpientes de cascabel. Entonces nos ocuparemos de ellas una por una. Dutch la estudió durante un largo momento. Luego asintió. «Estás diferente a como estabas hace una semana». «Soy la misma, solo que he dejado de ocultarlo. Menuda cosa que ocultar». Dutch escupió en la nieve. «Pondré a los hombres en marcha.
Podemos llegar al pueblo al anochecer si nos esforzamos. Gracias. No me des las gracias. Solo sigo órdenes. Hizo una pausa. Va a ser extraño recibir órdenes de una mujer del oeste en lugar de un hombre Thornton. Extraño, pero no malo. Clara lo vio alejarse. Sintió que algo cambiaba dentro de ella. Algo que había estado encerrado durante 24 años finalmente se liberaba. Ya no era invisible. Ya no era la hermana que nadie notaba. Era Clara Weston y había dejado de ser insignificante. Llegaron al pueblo al atardecer. Una procesión desorganizada de carros, caballos y supervivientes traumatizados. La noticia se extendió rápidamente. Para cuando consiguieron habitaciones en el hotel y llamaron al médico, la mitad del pueblo se había reunido en la calle, ansioso por conocer los detalles. Clara dejó que Dodge se ocupara de la multitud. Ella tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Esa noche, Caleb empezó a tener fiebre. Ella se sentó junto a su cama, le puso paños fríos en la frente y observó cómo el sudor brotaba de su cuerpo mientras luchaba contra la infección. Él se retorcía y murmuraba, atrapado en sueños que ella no podía seguir. «Sarah», dijo una vez, con la voz quebrada, lo siento mucho». A Clara se le encogió el corazón. Sarah, una de las víctimas de Victor. ¿La conocía Caleb? Intentó salvarla. «No pasa nada», le susurró, alisándole el pelo. «Hiciste todo lo que pudiste. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Esta vez fue suficiente. Rose está viva gracias a ti. Yo estoy viva gracias a ti». Eso lo tranquilizó. Su mano encontró la de ella y la agarró con fuerza. «Clara, estoy aquí. No te vayas. Nunca». Rose la encontró allí al amanecer, todavía sosteniendo la mano de Caleb, todavía observando su rostro en busca de signos de cambio. «Deberías dormir», dijo Rose en voz baja. «No puedo, Clara. No puedo». La voz de Clara se quebró. «Si duermo y le pasa algo mientras estoy». Rose se acercó a ella y la abrazó. «Él va a estar bien. No lo sabes. Sí lo sé». La voz de Rose era firme. «Porque te lo prometió. Y cualquier hombre que te mire como él lo hace, no va a romper esa promesa». Clara se recostó en el abrazo de su hermana y se dejó llorar por primera vez desde la estampida, con sollozos feos y entrecortados que sacudían todo su cuerpo. «Lo amo», susurró. «Sé que es una locura. Lo conozco desde hace una semana, pero lo amo. No es una locura». Rose le acarició el pelo. «Es lo más real que he visto nunca. ¿Y si lo pierdo?» «No lo perderás. Pero, ¿y si tú no lo pierdes?» Rose se apartó y tomó el rostro de Clara entre sus manos. «Escúchame. Pasé meses con un hombre que decía todo lo correcto, hacía todo lo correcto, y nunca sentí lo que tú sientes ahora. Ni una sola vez». Sus ojos brillaban por las lágrimas. «Lo que tienes es algo poco común, Clara. Es precioso y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto». «Sé que lo es». Clara asintió, se secó los ojos, miró a su hermana, la miró de verdad, y vio algo nuevo en el rostro de Rose. Algo que antes no estaba allí. Victor. Fuerza, fuerza real, la que se obtiene al sobrevivir a lo insuperable. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», preguntó Clara. «Hace unos 3 días, cuando mi hermana arriesgó su vida para salvarme». Rose sonrió. «Resulta que el valor es contagioso». La fiebre bajó al tercer día. Clara estaba dormitando en la silla junto a su cama cuando sintió que su mano se movía entre las suyas. Abrió los ojos de golpe. Caleb la miraba, con los ojos claros, alerta, vivo. «Hola», dijo. Su voz era áspera, apenas un susurro, pero era el sonido más hermoso que ella había oído jamás. «Hola a ti también». Se inclinó hacia él y le tocó la cara. «Me has asustado. Lo siento. No te disculpes, simplemente no lo vuelvas a hacer». Él sonrió. Esa misma sonrisa que le había robado el corazón junto a un arroyo helado hacía mucho tiempo. «Sí, señora». «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera pisoteado una manada de ganado». Se movió y hizo una mueca de dolor. «Oh, espera». «Lo hice». Clara se rió. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no le importaba. «El médico dice, te pondrás bien. La infección está remitiendo. Solo necesitas descansar». «¿Y Víctor?» «Muerto». Algo brilló en los ojos de Caleb. Alivio, tal vez, o satisfacción. «Bien. Su padre está vivo, pero apenas. Sufrió algún tipo de ataque cuando vio el cadáver». Clara le apretó la mano. «Va a haber una investigación. El sheriff ya está haciendo preguntas sobre Sarah y Emmeline. Ya era hora». «Caleb». Clara dudó. «Tú la conocías».
a Sarah. Dijiste su nombre en tu delirio. Se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era grave. Intenté advertirle antes de que muriera. Le dije qué tipo de hombre era Víctor. Cerró los ojos. No me creyó. Igual que Rose no te creyó a ti. Para cuando se dio cuenta, ya no era culpa tuya. Lo sé. No lo hagas más fácil. Abrió los ojos y la miró. Por eso no pude marcharme esta vez. No podía quedarme mirando sin hacer nada. No otra vez. Clara llevó su mano a sus labios y le besó los nudillos. Nos salvaste. A los dos. Nos salvamos el uno al otro. Supongo que sí. Ella sonrió entre lágrimas. Compañeros, compañeros. Él se estiró y le tocó la mejilla. Y cuando salga de esta cama, sí, me casaré contigo. Clara Weston. Su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Me has oído? Sus ojos se clavaron en los de ella. Feroz, seguro, lleno de amor. Sé que es pronto. Sé que apenas nos conocemos. Pero he pasado toda mi vida esperando algo por lo que valga la pena luchar. Alguien por quien valga la pena morir. Su voz se quebró. Lo he encontrado en ti y no voy a dejarlo escapar. Clara se inclinó y apoyó la frente contra la de él. ¿Es eso una propuesta? Es una promesa. La propuesta vendrá más tarde, con un anillo y yo arrodillado. Como es debido. No necesito que sea como es debido. Lo sé. Por eso te quiero. Entonces lo besó, suave y delicadamente, consciente de sus heridas. Pero no había nada de delicado en lo que sentía. El amor feroz y devorador que la quemaba como un incendio forestal. Sí, susurró contra sus labios. Aún no te lo he pedido, pero digo que sí a todo, a todo. Caleb sonrió y la atrajo hacia él con su brazo bueno. Eres una mujer increíble, dijo. No lo olvides. La investigación duró 2 semanas. El sheriff Morrison vino desde Helena con 3 ayudantes y una expresión en el rostro que decía que lo había visto todo, pero que estaba a punto de ver algo peor. Entrevistó a todo el mundo, a los peones del rancho, a la familia Weston, incluso a Prudence Thornton, que por fin había vuelto a hablar. Las pruebas eran condenatorias. Se encontraron cartas entre las pertenencias personales de Victor, correspondencia con la familia de Sarah, en la que exigía la devolución de los regalos que le había hecho. Amenazas apenas veladas por un lenguaje cortés. También un diario. Páginas y páginas de meticulosa documentación de sus conquistas, sus fracasos, las mujeres que le habían decepcionado. Sarah Walsh, Emmeline Porter, Rose Weston, todas enumeradas, todas evaluadas, todas encontradas deficientes de alguna manera. Llevaba la cuenta. El sheriff Morrison se lo contó a Clara con el rostro gris como si fueran ganado, midiendo su valor según un estándar que solo él entendía. ¿Qué pasa ahora? Ahora nada. El hombre está muerto. No se puede procesar a un cadáver. El sheriff negó con la cabeza, pero al menos las familias lo sabrán. La madre de Sarah, el hermano de Emmeline, por fin sabrán la verdad. ¿Es eso suficiente? No, no lo es, pero es algo. Clara asintió, sintió el peso de eso sobre sus hombros. La certeza de que la justicia nunca sería completa, que Víctor había engañado incluso al juicio de la muerte al morir antes de poder enfrentarse a un juicio. Pero Rose estaba viva. Estaba viva. Caleb estaba vivo. Quizás eso era suficiente. Quizás tenía que ser suficiente. Henry Weston llegó del rancho 3 días después del sheriff. Vino solo, dejando a Margaret al frente de la propiedad. O eso dijo. Clara sospechaba que su madre simplemente no podía afrontar lo que había pasado. Papá. Clara se reunió con él en el vestíbulo del hotel. No deberías haber venido. Las carreteras están... Tenía que verte. La atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. A las 2, tenía que saber que estabais a salvo. Estamos a salvo. Estamos bien. No gracias a mí. Se le quebró la voz. Yo os empujé a esto. Clara, a las 2. Os hice creer que el dinero y la posición social importaban más que... Para. Clara se apartó y miró a los ojos a su padre. Hiciste lo que creías correcto, lo que cualquier padre haría para proteger a su familia. Casi te mato, pero no lo hiciste. Estamos aquí, estamos vivos. Le tomó las manos y por primera vez en años somos libres. Rose apareció en lo alto de las escaleras. Padre e hija se miraron fijamente durante un largo momento. Entonces Rose bajó volando los escalones y se lanzó a los brazos de Henry. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho, papá. Calla. No tienes nada de qué arrepentirte. Henry la abrazó con fuerza. Nada. ¿Me oyes? Eres mi niña.
mi hermosa y valiente niña. Los tres se quedaron allí, abrazados en el destartalado vestíbulo del hotel, mientras el viento de Montana aullaba fuera. Una familia rota y recomponida, marcada por las cicatrices, pero sobreviviente. No era perfecta, pero era real. Caleb se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie al final de la semana, lo suficiente como para caminar al final de la segunda semana, lo suficiente como para pedirle permiso a Henry Weston para cortejar a su hija al final de la tercera. Clara los encontró en el salón del hotel, su padre en una silla, Caleb en otra, ambos con aspecto de preferir enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque ya lo sabía. Tus vaqueros tienen algo que decirme. La voz de Henry era áspera, pero Clara percibió una leve sonrisa. Voy a dejar que lo diga. Caleb se puso de pie, se tambaleó ligeramente y se enderezó. Señor Weston, no tengo mucho. Un caballo, algunos ahorros, una reputación que no vale mucho fuera de ciertos círculos. Tragó saliva. Pero amo a su hija y me gustaría que me diera permiso para demostrárselo. Henry lo estudió durante un largo momento. Le salvaste la vida. Ella me salvó la mía primero. ¿Ah, sí? Henry miró a Clara. Es cierto. Nos salvamos mutuamente. Clara se acercó a Caleb. Así es como será a partir de ahora, compañeros. Henry se quedó callado. El silencio se prolongó. El corazón de Clara latía con fuerza. Entonces su padre sonrió. Demonios, dijo. Cualquier hombre que pueda seguirle el ritmo a mi Clara se merece una oportunidad. Se puso de pie y extendió la mano. Tienes mi bendición, hijo. No la desperdicies. Caleb le estrechó la mano. No lo haré, señor. Lo juro. Y Clara. Henry se volvió hacia su hija. ¿Estás contenta? Ella miró a Caleb, a su rostro curtido y sus ojos color whisky, al hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía, que había luchado por ella, sangrado por ella, casi muerto por ella. Más feliz que nunca, dijo ella. Entonces eso es lo único que importa. Henry le besó la frente. Eso era lo único que importaba. Las semanas siguientes fueron extrañas, maravillosas y aterradoras a la vez. Cornelius Thornton murió mientras dormía, sin haberse recuperado nunca del shock que le causó la muerte de su hijo. Prudence vendió todo, el rancho, el ganado, la tierra, y desapareció hacia el este, llevándose consigo el nombre de Thornton y su sangriento legado. El rancho del oeste sobrevivió. El acuerdo que el padre de Clara había hecho con los Thornton quedó sin efecto, pero eso no importaba. Caleb sabía de ganado, sabía de caballos, sabía cómo construir algo de la nada. Déjame ayudar, le dijo a Henry. No tengo dinero, pero tengo habilidades y tengo tiempo. Henry aceptó agradecido. Trabajaron codo con codo durante el resto del invierno. Caleb, Henry y los peones del rancho que se habían mantenido leales. Clara se encargaba de llevar las cuentas. El servicio doméstico se ocupaba de los detalles en los que nadie más quería pensar. Rose daba clases en la escuela del pueblo y encontró un propósito en algo que le pertenecía por completo. Y poco a poco, con cuidado, las heridas comenzaron a sanar. Clara se casó con Caleb en una fría mañana de febrero en la misma iglesia donde Rose iba a casarse con Victor. No hubo vestidos de seda, ni flores importadas, ni grandes muestras de riqueza, solo la familia y los amigos, y las sencillas palabras que unían a dos personas. Yo, Clara Weston, te acepto a ti, Caleb Hartley. Yo, Caleb Hartley, te acepto a ti, Clara Weston. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Caleb la besó como si fuera lo más preciado del mundo, y tal vez lo era, al menos para él. Te amo, le susurró al oído. Yo también te amo. Compañeros, compañeros para siempre. Salieron de la iglesia a un mundo cubierto de nieve. Las montañas se alzaban en la distancia, blancas, silenciosas y eternas. El viento soplaba frío, pero Clara no lo sentía. Estaba caliente, estaba amada, estaba vista. Por primera vez en 24 años, Clara Weston, ahora Clara Hartley, estaba exactamente donde debía estar, y nunca volvería a ser invisible. La primavera llegó a Montana como una promesa susurrada. Clara se paró en el porche de la pequeña cabaña que ella y Caleb habían construido juntos, observando cómo se derretía la nieve de las montañas. 3 meses casados, 3 meses aprendiendo lo que significaba compartir la vida con alguien que la veía, que realmente la veía cada día. Estás pensando demasiado alto. Caleb apareció detrás de ella y la rodeó con sus brazos por la cintura. Su hombro se había curado bien,
dejando solo una cicatriz que Clara a veces acariciaba por la noche, recordándose lo cerca que había estado de perderlo. Estoy pensando en todo, dijo ella, en lo diferente que se ve la vida desde donde estoy ahora. Buena, diferente o mala, diferente. Buena. Ella se recostó contra él. Aterradora, pero buena. Habían comprado la antigua casa de Larson con los últimos ahorros de Caleb y un préstamo de Thomas Reed, un ganadero de Helena que se había enterado de lo sucedido y quería ayudar. La casa era pequeña, con 2 habitaciones y un loft, pero era suya. Cada tabla, cada clavo, cada grieta en el suelo que dejaba entrar el frío. Reed envió un mensaje esta mañana. Caleb dijo que tiene 20 cabezas de ganado reproductor que quiere dejarnos. El mismo trato que nos ofreció antes. ¿Y confías en él? Confío en que es un buen hombre de negocios y que cree en nosotros. Caleb le dio un beso en la sien. Por ahora es suficiente. Clara se giró entre sus brazos, miró su rostro curtido, sus ojos color whisky, la sonrisa que aún le hacía saltar el corazón. ¿Cuándo te has vuelto tan optimista? Más o menos cuando me casé con una mujer que luchó contra una estampida para salvar a su hermana. Sus manos se apretaron sobre su cintura. Es difícil ser cínico después de eso. Ella lo besó lenta y profundamente. Se dejó llevar por la sensación de ser amada, deseada, de estar exactamente donde pertenecía. Buscaos una habitación, vosotros dos. Se separaron y vieron a Rose cabalgando por el camino, con su cabello dorado suelto sobre los hombros y el rostro radiante de alegría. Tenemos una habitación, respondió Clara. Llegas demasiado pronto. Llego justo a tiempo. Tú estás demasiado distraída. Además, traigo noticias, buenas o malas, depende de cómo te sientas respecto a las visitas. Rose subió los escalones del porche con los ojos brillantes. Papá viene con mamá. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Mamá viene aquí. No te asustes tanto. Está diferente desde que pasó todo. Rose dudó. Creo que casi perder a sus 2 hijas finalmente le sacudió algo. ¿Cómo diferente? Ayer preguntó por Caleb. Le preguntó su nombre y todo. Rose sonrió. Casi me desmayo. Caleb resopló. Eso es un progreso para Margaret Weston. Es un milagro. Entraron en la casa donde Clara había preparado café y pan, habilidades que había aprendido en los meses transcurridos desde su matrimonio, decidida a construir un hogar que no se pareciera en nada a la fría y cautelosa casa en la que había crecido. ¿Cómo va la escuela?, preguntó Clara, sirviendo 3 tazas. Maravillosa, agotadora. Los niños son unos monstruos. El rostro de Rose se suavizó. Me encanta cada minuto. ¿Algún pretendiente todavía? Clara, ¿qué? Eres joven, eres hermosa, no estás preparada. Rose envolvió sus manos alrededor de la taza. No sé si alguna vez estaré preparada después de Victor. No tienes que dar explicaciones. Lo sé, pero quiero hacerlo. Rose la miró a los ojos. Pasé mucho tiempo creyendo que mi valor estaba ligado a ser elegida, a ser deseada, a ser lo suficientemente guapa como para que alguien me reclamara. Sacudió la cabeza. Ya no creo eso. ¿En qué crees? ¿En qué puedo elegir primero por mí misma? Descubrir quién soy cuando no intento ser lo que otra persona quiere. Rose sonrió. A los niños no les importa si soy guapa. Les importa si soy amable, si soy paciente, si les hago sentir seguros. Su voz se quebró. Nadie me había hecho sentir segura hasta que llegaste tú. Clara se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hermana. Eres la persona más valiente que conozco. No, ese eres tú. Rose le apretó los dedos. Pero estoy aprendiendo. Henry y Margaret llegaron 3 días después. Clara se paró en el porche, con Caleb a su lado, viendo cómo se acercaba la carreta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había visto a su padre desde la boda. Él la visitaba a menudo y ayudaba con el rancho siempre que podía. Pero su madre se había mantenido alejada hasta ahora. La carreta se detuvo. Henry bajó primero, con el rostro curtido, pero tranquilo. Luego Margaret, moviéndose más lentamente de lo que Clara recordaba, con su cabello plateado recogido bajo una sencilla cofia. Mamá. Clara dio un paso adelante. Bienvenida. Margaret la miró. La miró de verdad, no a través de ella, ni más allá de ella, sino a ella. Algo que Clara no recordaba que su madre hubiera hecho antes. Tienes buen aspecto, dijo Margaret finalmente. El campo te sienta bien. Gracias. El silencio se extendió entre ellos. Clara sintió la mano de Caleb en su espalda, firme y cálida. Señora Weston.
Él dio un paso adelante. Gracias por venir. ¿Puedo coger su bolso? Margaret lo estudió. La misma mirada evaluadora que le había dirigido a Víctor una vez, pero de alguna manera diferente. Menos calculadora, más inquisitiva. Usted salvó la vida de mis hijas. Nos salvamos mutuamente. Señora, eso he oído. Margaret apretó la mandíbula. Tengo con usted una deuda que nunca podré pagar. No me debe nada. Yo le debo todo. Su voz se quebró por primera vez, algo que Clara nunca había visto en la perfecta compostura de su madre. Casi las pierdo a las dos porque estaba demasiado ciega para ver lo que tenía delante. Madre, déjame terminar. Margaret levantó una mano. Pasé años enseñando a mis hijas a ser útiles, a ser prácticas, a encontrar buenos maridos y a asegurarse un buen futuro. Miró a Clara. Nunca te enseñé a ser feliz. Nunca te enseñé que mereces ser vista. Los ojos de Clara ardían. No pasa nada. Sí pasa. Nunca pasará. Margaret se acercó, extendió la mano y tocó el rostro de Clara con dedos temblorosos. Pero estoy intentando aprender. A mi edad, ¿te imaginas aprender a ver a mi propia hija? No es demasiado tarde, ¿verdad? No. Clara cubrió la mano de su madre con la suya. Nunca es demasiado tarde. La compostura de Margaret finalmente se rompió. Abrazó a Clara. Un abrazo que se sentía extraño y familiar al mismo tiempo, y lloró contra el hombro de su hija. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Lo sé, mamá. Lo sé. Se quedaron allí de pie durante mucho tiempo, madre e hija, mientras Henry se secaba los ojos y Caleb fingía ir a ver cómo estaban los caballos, y el viento de Montana soplaba frío y limpio a su alrededor. No era exactamente perdón. Era algo más pequeño y más grande que eso. Un comienzo, un primer paso en un camino que llevaría años recorrer, pero era suficiente. Los meses que siguieron fueron duros, en el mejor sentido posible. Clara y Caleb trabajaron juntos la tierra, construyendo vallas, cuidando el ganado, convirtiendo la destartalada Larson Place en algo que se sentía como un hogar. Su rebaño creció lentamente. El programa de cría de Thomas Reed resultó aún más exitoso de lo que esperaban, y para el otoño tenían suficiente para hacer el primer pago del préstamo, y aún les sobraba dinero. Lo logramos, dijo Clara la noche en que recibieron el recibo del banco. Realmente lo logramos. ¿Dudaste? Todos los días, Caleb se rió y la abrazó. Yo también, pero nunca dudé de ti. El cuaderno de bocetos de Clara se llenó de nuevos dibujos, las montañas en cada estación, los caballos salvajes que aún corrían por el valle, Caleb durmiendo a la luz de la madrugada, Rose enseñando con el rostro iluminado por su determinación, las manos curtidas pero gentiles de su padre, los ojos de su madre que por fin aprendían a ver. Deberías hacer algo con estos, dijo Caleb una noche, hojeando su último trabajo. Son demasiado buenos para mantenerlos ocultos. ¿Hacer qué con ellos? No lo sé, véndelos, enséñalos a alguien. La miró. Has pasado toda tu vida siendo invisible, Clara. No escondas también tu don. La idea la aterrorizaba, pero había aprendido que el terror no siempre era motivo para detenerse. Envió 3 dibujos a una editorial de Nueva York, Scenes of Frontier Life, la belleza salvaje de Montana, capturada con lápiz y tinta. No esperaba nada. Ni siquiera le dijo a Caleb que lo había hecho. La respuesta llegó 2 meses después. ¿Qué es esto?, preguntó Caleb, mostrando la carta que había llegado con el correo de la tarde. A Clara se le paró el corazón. «Ábrela». Lo hizo. La leyó en silencio. Su rostro no revelaba nada. «Caleb, ¿qué dice?». Levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. «Quieren publicarlas. Las 3. Y piden más». Clara no podía respirar. «¿Qué? Te llaman la nueva voz de la frontera americana. Quieren 12 dibujos para un libro y te hacen una oferta». Le mostró la cifra. Clara se sentó con fuerza. «Eso es más de lo que ganamos en un año. Lo sé. Es suficiente para pagar el préstamo, para ampliar el rebaño a... Lo sé». Caleb se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. «Una mujer increíble. Clara Hartley. Te dije que el primer día que nos conocimos me dijiste que era diferente. Lo mismo». La besó. «Lo mismo, precioso». El libro se publicó la primavera siguiente. Montana Dreams, Drawings from the Frontier, de Clara Weston Hartley. La primera edición se agotó en un mes. Clara no podía creerlo. No podía comprender que gente de todo el país estuviera viendo sus dibujos, viendo el mundo tal y como ella lo veía. Que el don que había ocultado durante tanto tiempo fuera por fin
Por fin, visto. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Rose cuando se reunieron en la casa de los Weston para celebrarlo. Aterrador, maravilloso, imposible. Clara se rió. Como todo lo demás que ha pasado desde que ese vaquero me devolvió mi cuaderno de bocetos. Hablando de ese vaquero, Rose señaló con la cabeza hacia el porche, donde Caleb estaba hablando con su padre. Clara lo observó. A su marido, su compañero, el hombre que había pasado por delante de su hermosa hermana y había visto en ella algo que nadie más podía ver. Nunca le di las gracias como es debido, dijo ella. ¿Por qué? Por creer en mí antes de que yo creyera en mí misma. Rose le tomó la mano. Puedes darle las gracias todos los días durante el resto de tu vida. Eso es lo bonito del matrimonio. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? Más o menos al mismo tiempo que mi hermana me enseñó que las mujeres invisibles pueden mover montañas. Rose le apretó los dedos. Estoy orgullosa de ti, Clara. Muy orgullosa. Estoy orgullosa de nosotras. De las dos. Contemplaron la puesta de sol sobre las montañas. Dos hermanas que habían sobrevivido a lo insuperable, habían encontrado una fuerza que no sabían que tenían y habían construido una vida que les pertenecía por completo. Clara pensó que era lo más bonito que había visto nunca. La noticia llegó en agosto, en un día tan caluroso que ni siquiera los caballos se movían. Clara estaba en el jardín arrancando malas hierbas e intentando no desmayarse cuando le dio un mareo. Se sentó con fuerza en la tierra, con la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto. ¿Clara? La voz de Caleb denotaba preocupación. Clara, ¿qué te pasa? Nada, estoy bien. Solo vomitó en los tomates. Caleb la subió a un caballo y se dirigió al pueblo antes de que ella pudiera protestar. El médico, el mismo hombre de ojos cansados que había salvado la vida de Caleb en aquel cañón, la examinó con manos cuidadosas y ojos expertos. Bueno, dijo finalmente, diría que hay que felicitarles. Felicidades. Caleb parecía aterrorizado. ¿Por qué? ¿Está enferma? Lo está. Está embarazada, señor Hartley. Según mis cálculos, va a ser padre en febrero. El mundo de Clara se detuvo. El mundo de Caleb se detuvo. Se miraron el uno al otro. Dos personas al borde de algo enorme. ¿Embarazada?, susurró Clara. Un bebé. La voz de Caleb se quebró. Vamos a tener un bebé. Así parece. El médico sonrió. El primero siempre es una sorpresa. Después es más fácil. Clara apenas le oyó. Estaba demasiado ocupada mirando la cara de Caleb, viendo cómo la sorpresa se transformaba en asombro, en alegría, en un amor tan intenso que le cortaba la respiración. «Un bebé», repitió él. Luego se arrodilló frente a ella, con las manos sobre su vientre a un plano y los ojos brillantes por las lágrimas. «Clara, un bebé. Lo sé. Nuestro bebé. Lo sé». Ella le tocó la cara y le secó las lágrimas de las mejillas. «¿Estás feliz? ¿Feliz?» Él se rió. «¿Feliz? No lo ocultes. Feliz ni siquiera se acerca». Apoyó la frente en su vientre. «Nunca pensé, nunca creí que tendría una familia. Un hogar». La miró. «Tú me diste un hogar, Clara. Me diste todo. Y ahora me estás dando esto. Nos estamos dando esto el uno al otro». Ella lo levantó y lo besó. Las parejas se recuerdan para siempre. El bebé nació en una fría noche de febrero, exactamente un año después de su boda. Una niña pequeña y perfecta, con el pelo oscuro como el de Clara y unos ojos que más tarde demostrarían ser del mismo color que el whisky. «Es preciosa», susurró Rose, sosteniendo a su sobrina por primera vez. «¿Cómo la vais a llamar?» Clara miró a Caleb. Él asintió. «Hope», dijo Clara. «Se llama Hope. Es perfecto». Rose acarició los diminutos dedos de la niña después de todo lo que había pasado. «Hope es perfecto». Margaret lloró cuando vio a su primera nieta. De hecho, lloró lágrimas de verdad que le corrían por la cara mientras sostenía a Hope en sus brazos y le susurraba disculpas y promesas que solo ella y la bebé podían oír. «Tiene tus ojos», le dijo Margaret a Clara. «Los ojos de tu abuela. Había olvidado lo bonitos que eran. Nunca me lo habías dicho. Debería haberlo hecho. Debería haberte dicho muchas cosas». Margaret miró a su hija. La miró de verdad, como por fin había aprendido a hacerlo. «Eres una madre maravillosa, Clara. Mejor de lo que yo fui nunca. A mi edad, todavía estás aprendiendo. A cualquier edad». Clara tomó la mano de su madre. «Eso es lo que tú me enseñaste. Recuerda, nunca es demasiado tarde». Margaret sonrió.
La primera sonrisa auténtica que Clara recordaba haber visto en el rostro de su madre. Una mujer increíble, dijo Margaret. Así te llama tu marido, ¿no? Entre otras cosas. Tiene razón. Eres una mujer increíble. Le apretó la mano a Clara. Y estoy orgullosa de ser tu madre. Los años que siguieron fueron todo lo que Clara nunca se había atrevido a soñar. El rancho prosperó. El rebaño creció. Los libros de Clara se vendieron en todo el país, convirtiendo su nombre, Clara Weston Hartley, en sinónimo de la belleza salvaje de la frontera americana. Dibujaba montañas, caballos, puestas de sol y tormentas, pero sus temas favoritos siempre fueron las personas que amaba. Caleb, curtido y fuerte, trabajando la tierra que finalmente se había convertido en suya; Rose, brillante y feroz, dirigiendo la escuela que había pasado de tener 12 alumnos a 40. Su padre, de cabello plateado, ahora sentado en el porche y viendo jugar a sus nietos. Incluso Margaret se suavizó con el tiempo y la esperanza, aprendiendo a ver la belleza que había perdido durante tanto tiempo. Hope se convirtió en una niña salvaje y valiente que montaba a caballo antes de saber leer y dibujaba en todas las superficies que encontraba. Tenía los ojos de Clara y la sonrisa de Caleb, y un espíritu que le pertenecía por completo. Va a ser problemática, dijo Caleb una tarde, mientras veía a su hija perseguir luciérnagas por la hierba de verano. Problemática en el buen sentido, dijo Clara. ¿Hay algún otro tipo? No en esta familia. A su hijo, al que llamaron William en honor al padre de Clara, le siguieron otros 2 niños, unos gemelos que llegaron en una tormentosa noche de otoño y llenaron la casa de ruido y risas. La cabaña se amplió, más habitaciones, más espacio, más vida. Pero el corazón seguía siendo el mismo. 2 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que se habían elegido cuando todo el mundo decía que no debían hacerlo, que habían construido algo real a partir de nada más que amor y determinación. La noche de su 10º aniversario, Clara y Caleb regresaron al lugar donde todo había comenzado. El arroyo helado donde él había encontrado su cuaderno de dibujo hacía tantos años. El agua ahora corría clara, cálida por el verano, y cantando sobre las piedras desgastadas por el tiempo. Clara se sentó en la misma roca plana donde se había sentado aquella mañana de noviembre, dibujando montañas y soñando con la libertad. «Estás callada», dijo Caleb, sentándose a su lado. «Estoy recordando. ¿Buenos recuerdos o malos?» «Ambos». Ella se recostó contra su hombro. «Sobre todo buenos. ¿Qué estás recordando?» «La primera vez que me sonreíste, la forma en que dijiste mi nombre como si lo saborearas, aprendiendo cómo se sentía». Ella lo miró. «Me enamoré de ti en ese mismo momento, solo que aún no lo sabía. Yo lo sabía». Caleb la abrazó con más fuerza. «En el momento en que te vi dibujar esas montañas como si fueran sagradas, supe que eras diferente. Supe que estabas destinada para mí. Es mucho saberlo tras un solo encuentro. Hay cosas que simplemente se saben». Él le besó la sien. «Como sé que vamos a envejecer juntos. Sé que te amaré hasta mi último aliento y más allá. Sé que todas las decisiones que he tomado me han llevado hasta aquí, hasta ti, y no cambiaría ninguna». A Clara le ardían los ojos. Incluso después de 10 años, él seguía siendo capaz de hacerla llorar con unas pocas palabras. «Solía pensar que era invisible», dijo en voz baja, «que nadie me vería nunca realmente, que pasaría toda mi vida en las sombras, siendo útil, siendo práctica, siendo la hermana que nadie elegía. Y ahora sé que nunca fui invisible. Solo estaba esperando». Le tocó la cara. «Esperándote». Caleb la besó lenta y profundamente, como la había besado 1000 veces antes y la volvería a besar 1000 veces más. «Te amo, Clara Hartley. Yo también te amo, compañeros para siempre, hasta que las montañas se derrumben y los ríos se sequen». Se sentaron allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores que no tenían nombre. El mismo cielo que Clara había dibujado 100 veces, 1000 veces, cada versión un poco diferente, cada una capturando algo nuevo. Ella sacó su cuaderno de bocetos, no el viejo de hacía años, sino uno nuevo, muy usado y querido, y comenzó a dibujar. Caleb la observaba trabajar como siempre lo había hecho, con silenciosa reverencia y paciencia infinita. «¿Qué estás dibujando?» «A nosotros. Todo esto. ¿Puedo verlo cuando esté terminado?» Él sonrió. Esa misma sonrisa que había transformado su rostro curtido en algo hermoso hacía tantos años. «Esperaré», dijo él.
Sé que lo harás. El lápiz se movía por el papel, las líneas se convertían en formas, las formas cobraban significado. La historia de dos personas que se habían encontrado en la naturaleza y habían decidido, contra todo pronóstico, construir una vida juntos. Clara dibujó hasta que la luz se desvaneció y aparecieron las estrellas. Dibujó hasta que Caleb le quitó suavemente el cuaderno de dibujo de las manos y la ayudó a ponerse de pie. «Es hora de ir a casa», dijo él. «¿A casa?». Esas palabras aún hacían que su corazón cantara. «Sí», dijo ella. «Vamos a casa». Regresaron juntos, uno al lado del otro, como lo habían hecho 1000 veces antes. El rancho los esperaba al final del camino, con las ventanas iluminadas por la luz de las lámparas, las risas de los niños resonando en el aire de la tarde, una vida construida a partir de nada más que amor y la obstinada negativa a rendirse. Clara se detuvo en la puerta y miró hacia las montañas por última vez. Se alzaban contra el cielo oscurecido, como viejos amigos, testigos inmutables e inalterables de todo lo que había sido y de todo lo que se había convertido. La hermana invisible, la mujer que nadie eligió, la niña que dibujaba montañas como si fueran sagradas. Había sido todas esas cosas alguna vez, pero ahora era mucho más, mucho más. Era Clara Weston Hartley, esposa, madre, artista, superviviente. Era una mujer que había atravesado el fuego y había salido más fuerte, que había amado con intensidad y había sido amada con intensidad a cambio, que había construido una vida que merecía la pena vivir a partir de las cenizas de todo lo que le habían dicho que debía desear. «¡Ya voy!», gritó Caleb desde el porche, con el pequeño en brazos. Clara sonrió y espoleó a su caballo. «Ya voy». Atravesó la verja hacia la luz, hacia su familia, hacia todo lo que nunca se había atrevido a soñar. El vaquero había pasado por delante de su hermana y la había elegido a ella, y ese único momento, ese momento imposible, hermoso y aterrador, lo había cambiado todo. Le había dado una voz, un propósito, un lugar en el mundo que le pertenecía solo a ella y a nadie más. Le había dado un amor que duraría hasta el final de sus días. Pero lo más importante era que le había dado lo único que había estado buscando toda su vida. Incluso cuando no sabía cómo nombrarlo, le había dado a sí misma. Clara Weston Hartley ya no era la hermana invisible, era la mujer que se había elegido a sí misma, y eso lo cambiaba todo.